Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta 91ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Les proponemos esta tarde de domingo una zambullida en los recodos más oscuros de la mente humana. Son muchas las películas y novelas de diverso fuste y pelaje que han popularizado la figura del psicópata, convirtiéndolo en un emblema de nuestra época y en ocasiones en el héroe o antihéroe de un tiempo oscuro que a la vez que se horroriza se regodea en su figura. Por otro lado, a través de los medios de comunicación es cada vez más frecuente tropezarnos con casos que hielan la sangre en nuestras venas de psicópatas que perpetran los crímenes más abominables con pasmosa frialdad, con ensañada premeditación y absoluta falta de remordimiento. A nadie se le escapa que este tipo de crímenes es cada vez más frecuente y sin embargo resulta extraordinariamente difícil explicar las causas de su proliferación. Al psicópata se le describe como un individuo aquejado de un trastorno antisocial de la personalidad, incapaz de entablar relaciones afectivas consistentes, un individuo que ni siente ni padece, o que al menos es incapaz de sentir o padecer por otro, incapaz de ponerse en el lugar de otro, egocéntrico e impermeable a la culpa, que con cierta frecuencia recurre incluso a la violencia en sus más diversas expresiones y de forma calculada y desapasionada, a veces incluso aleatoriamente. La pregunta que enseguida nos hacemos es la siguiente: ¿cómo es posible que existan tales monstruos? ¿Están determinados por un código genético que los configura fatalmente o por el contrario son hijos de un determinado clima social y espiritual? ¿Influyen las nuevas formas de vida desvinculadas y artificiosas en la formación de caracteres psicopáticos o por el contrario no existen motivos conocidos que expliquen tales conductas antisociales y perversas? ¿Nos hallamos ante floraciones espontáneas e incontrolables del mal en estado puro? ¿O más bien hemos de aceptar que ese mal halla su vivero en la relajación de los frenos morales, en la destrucción de los vínculos comunitarios y la extensión de una suerte de solipsismo social que nos impide ver en el prójimo otra cosa que no sea un instrumento para la satisfacción de nuestros intereses egoístas? Psicópatas los ha habido siempre, pero quizá nunca tantos como en nuestro tiempo, o tal vez ocurra que nunca como en nuestro tiempo sus crímenes sombríos habían sido expuestos al escrutinio público. En cualquier caso, la fascinación que los psicópatas suscitan ya nos está hablando de una turbia enfermedad moral que requiere explicación. Esta tarde, en Lágrimas en la lluvia, nos proponemos adentrarnos en este desván oscuro donde anidan algunos de los fantasmas más innombrables de nuestro tiempo, sumergiéndonos en la mente de un psicópata. Nos acompañarán en esta difícil misión los psiquiatras José Ignacio del Pino, Luis Caballero Martínez y Enrique Rojas, así como el escritor José Carlos Somoza. Les prometo un coloquio formidable. Pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Pues muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Esta tarde les proponemos que se queden con nosotros para ver Desaparecida, una premiadísima y encomiada coproducción franco-holandesa dirigida por George Sluizer en 1988. Señalar que Sluizer también dirigiría películas como The Commissioner, La balsa de piedra y, dado el éxito que tuvo Desaparecida, un remake americano titulado Secuestrada, contando con protagonistas de la talla de Sandra Bullock, Kiefer Sutherland o Jeff Bridges. El guión de esta película de culto enmarcada en el género de suspense corrió a cargo del holandés Tim Krabbe, autor también de la novela El huevo dorado en la que se inspiró la cinta. Tony Koon la fotografió y de la angustiosa música de la misma tomó las riendas el exídolo de adolescentes holandesas y exmiembro de la banda Dumar, Henny Brinten. Bernard Pierre Donadier, actor francés fallecido en 2010 y recordado por sus interpretaciones en más de un centenar de cintas como El regreso de Martin Guerre o La pasión de Beatriz, encabeza el reparto de esta cinta, dando vida a Raymond Lemorne, en apariencia un padre bondadoso y abnegado, marido ejemplar, dedicado también a la enseñanza de adolescentes, que en su tiempo libre se dedica a secuestrar aleatoriamente a jóvenes como la hermosa Saskia Bachter, encarnada por la actriz Johanna Ter Steege.
Saskia será secuestrada por Raymond en una gasolinera casi delante de las narices de su novio Rex, a quien interpreta Jean Berbus. Rex no podrá perdonarse el no haber podido evitar el secuestro de su amada y esa idea le perseguirá cada día a lo largo de 3 años. Pero llegará un punto en esta tragedia que no les vamos a adelantar, en el que Rex podrá vivir y también revivir en primera persona lo que le sucedió a su adorada Saskia. Con este magnífico y angustioso thriller les dejamos que ustedes lo disfruten. Muy buenas tardes otra vez. Durante 3 años, Rex buscaría sin descanso a su amada Saskia, incapaz de olvidarla, en un ejercicio de constancia admirable que tendría un final desdichado. Y más de 2 años llevan nuestros espectadores acompañándonos semana a semana, a quienes hacemos lágrimas en la lluvia, en un ejercicio también de constancia y también admirable, que por el contrario, cada domingo se resuelve felizmente. Para facilitarles esa compañía tan grata, hemos dispuesto una dirección de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus propuestas y sugerencias. Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava. Pues muchísimos correos como cada semana, Prada. Muchos de ellos nos felicitan por el programa que dedicamos hace un par de semanas a analizar las sectas, y muchos de ellos, como Ángel Alonso, Elvira Menéndez, Juanjo Pereira o Marcos Uribarri, nos piden que de paso dediquemos otro programa a la masonería. Más cosas. Francisco Altamira nos pregunta: ¿podríais dedicar un programa a la mística? Y prosigue: considero que en el cristianismo actual quizás esté poco presente. Enseñanzas como las de Francisco de Osuna o Santa Teresa de Jesús son fundamentales hoy día. Roberto Bermejo nos orienta hacia la vida y obra de Marcelino Menéndez Pelayo o de José Canalejas, aunque más allá del personaje el tema podría ampliarse a la restauración y al reinado de Alfonso XIII, y se podría tratar para el primer tema la cultura en España de la segunda parte del siglo XIX o incluso la generación del 98. Arturo López Rollo, esta vez desde Zaragoza, sugiere que continuemos dedicando más programas sobre el modelo de sociedad y de economía a desarrollar en los próximos 40 años. También las causas de la crisis en Europa, la pérdida de valores, el materialismo en todos los estamentos de la sociedad, el retroceso de identidad y la pérdida de referencia de la democracia cristiana en aras de un modelo financiero erróneo. Vicente Vara desea que estudiemos a la reina Isabel la Católica. María Encina Rodríguez, que es profesora, insiste en que no dejemos de abordar en sucesivas entregas de Lágrimas el tema de los adolescentes y también de los jóvenes, porque según doña María Encina les han oscurecido el entendimiento con engañosas promesas. Doña María Encina también nos propone un amplísimo abanico temático: metas y sentido de la vida, derechos y deberes de la humanidad, profesiones y profesionales, lucha contra los malos sentimientos como el egoísmo o la envidia tan vigentes hoy día. Ya se lo saben, pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Y allí estaremos María Cárcava y yo mismo dispuestos a atender tales peticiones. Como siempre les digo, en la medida de nuestras posibilidades. Algunos de nuestros espectadores nos han reclamado insistentemente un programa sobre Isabel la Católica, pero no contamos con ninguna película sobre Isabel la Católica o sobre el reinado de los reyes católicos. De hecho, y en contra de lo que pudiera parecer, tal película casi podría decirse que no existe, aunque sí haya películas en las que aparezcan colateralmente los reyes católicos, y por lo tanto ese programa hoy por hoy me temo que no podrá hacerse. Pero naturalmente en el momento en que contemos con películas que nos permitan ilustrar los temas que ustedes nos solicitan, con muchísimo gusto las emitiremos y con muchísimo gusto dedicaremos nuestro coloquio a tales asuntos. Hoy se lo vamos a dedicar a un tema que nos han reclamado en repetidas ocasiones nuestros espectadores y que, después de estar esperando mucho tiempo la película idónea, pues por fin la hemos encontrado. Además, una película que creo sinceramente que es una película más que notable, con un tratamiento novedoso
de la figura del psicópata y del modo de aproximarnos a él. Seguramente ahora nuestros invitados tendrán cosas sumamente interesantes que decir sobre la película. Paso a presentarlos, paso a presentar a este cuarteto de excepción que hoy nos acompaña. Además, hoy es un cuarteto en el que incorporamos muchos nombres buenos y nuevos al elenco de participantes, de colaboradores de Lágrimas en la lluvia. Está con nosotros, visitando por primera vez nuestro plató, José Ignacio del Pino. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, especialista en psiquiatría y profesor del Máster de Terapia de Familia y de Sistemas. Experto en psicoterapia dinámica de la Universidad de Sevilla, es también profesor de posgrado en terapia familiar y comunitaria de la Universidad Autónoma de Lisboa. Querido José Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber venido desde Sevilla, donde ejerces tu profesión. A vosotros por la invitación. También es un placer presentarles a nuestro siguiente invitado. Se trata de Luis Caballero Martínez. Es jefe de sección de psiquiatría en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda y profesor asociado del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, además de gran cinéfilo y editor en el pasado. Querido Luis, muchísimas gracias por tu generosidad, muchísimas gracias por habernos querido acompañar esta tarde. A vosotros por la invitación. Nuestro tercer invitado es una persona para mí muy querida, una persona a la que siempre he admirado y un extraordinario escritor, uno de mis escritores predilectos de este tiempo. Se trata de José Carlos Somoza. Aunque licenciado en psiquiatría, se ha dedicado siempre a la literatura. Autor, entre otras, de las novelas La caverna de las ideas, Clara y la penumbra, La dama número 13, Zigzag, o las más recientes, El cebo y Tetramerón. Su obra ha recibido varios premios y está traducida a más de 30 idiomas. José Carlos, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Es para mí un enorme placer contar contigo esta tarde. Muchas gracias, muchas gracias. Y rematamos este cuarteto con alguien que, por el contrario, pues es asiduo ya de este programa y a quien todos nuestros espectadores recuerdan y aprecian. Se trata de Enrique Rojas, también psiquiatra. Sus trabajos de investigación se centran en temas como las depresiones, la ansiedad y los trastornos de la personalidad, y también en los sentimientos y en los afectos. Es autor de diversos ensayos y libros de divulgación de enorme éxito, como Una teoría de la felicidad, Los lenguajes del deseo, Adiós, depresión o El amor, la gran oportunidad. Entre sus obras, hoy tenemos que traer a colación muy especialmente esta que tengo entre mis manos, ¿Quién eres?, de la personalidad a la autoestima, que es un libro en el que además se trata específicamente el problema de las psicopatías, que hoy aquí nos convoca. Querido Enrique, muchísimas gracias por atender nuevamente nuestra petición. Eres el único no psiquiatra del grupo. Somos 4 psiquiatras, 3 en ejercicio. Bueno, pero yo me arrimo al bando de José Carlos, que aunque estudió psiquiatría, pues realmente nunca la ha ejercido, o muy poco. Muy poco, ¿no? Inmediatamente se dedicó a la literatura y ahí sigue, además, perseverando y con gran éxito. Bueno, creo que quizá lo primero que deberíamos hacer es hacer algún comentario sobre la película que acabamos de ver, que, como yo decía antes, creo que es una película llena de valores cinematográficos. Es como una película, digamos, es como aplicar el tratamiento de la Nouvelle Vague, de las películas francesas de los años 60, a una temática criminal, o casi a una temática de terror, podríamos decir. Y creo que el efecto resultante, minimalista, muy despojado, realmente es sumamente atractivo. Pero no sé qué le ha parecido a nuestros invitados esta Desaparecida, The Vanishing, es el título internacional de la película. José Ignacio, ¿te ha gustado tanto como a mí? Pues sí, y además ha sido una grata sorpresa, porque yo la que había visto en el cine era otra versión, la americana.
efectivamente, secuestrada con Sandra Bullock y Jeff Bridges. Y Keith Sutherland, ¿no? Y Kiefer Sutherland. Pero la verdad es que yo creo que esta está mucho más conseguida. El autor también, ya luego me he documentado, y al autor también le gusta más esta versión europea que la americana. Y creo que transmite muy bien, ahora tendremos tiempo para discutirlo, el tema que nos ocupa. Además, pone dos circunstancias. Una es las casualidades, y nosotros podemos hablar si la predestinación, si una persona está predestinada a actuar así o no. Yo creo que es un buen tema y la película lo refleja, y la actuación del malo, no me atrevo a decir el nombre, la pronunciación, Donadieu, ¿no? Donadieu, sí. Ese. Pues el malo yo creo que borda el personaje. ¿Y crees que ese personaje es consistente? Es decir, tú como psiquiatra dirías que efectivamente tiene rasgos psicopáticos. Sí, yo creo que refleja plenamente lo que puede hacer. Una persona puede ser capaz de grandes logros, salva la vida de una persona, y de grandes males. En eso consiste el ser humano. Yo creo que cuando salva la vida de esa chica, en realidad, de esa niña, lo hace por vanidad, ¿no? Pues probablemente más que la compasión o... Nunca lo sabremos, porque por dentro no vemos a los demás. Puede ser que él incluso... O por el afán de vivir una experiencia límite, al igual que por lo que se arrojó del balcón, ¿no? Nunca sabremos exactamente. Podemos ver la conducta y podemos interpretarla y hacer inferencias, pero saber exactamente qué fue lo que motivó, bueno, entra en el marco de la discusión. Luis, que además eres un gran cinéfilo, padre además de un cineasta, con lo cual supongo que esta película no te habrá dejado indiferente como psiquiatra y como aficionado al... No, a mí me ha gustado mucho. A mí me ha parecido... Yo la verdad es que la he visto una sola vez y quizá no con el tiempo que me hubiera gustado, la volveré a ver. Pero a mí me ha gustado, me ha parecido una película curiosa. Efectivamente es una especie de drama doméstico, si se quiere ver así, ¿no? Es una especie de... El asesino es un personaje que no tiene una cota claramente diabólica, ¿no? Es una... hablábamos, y sí que es verdad que tiene un poco esa influencia de la Nouvelle Vague, ¿no? De cosas naturales que se filman, ¿no? Pero por otro lado es un thriller muy curioso y que narrativamente, pues, sabes casi todo desde el principio, salvo que ha pasado al final, pues lo sabes todo. Y se va introduciendo de una manera oblicua la información, la poca información que no te dan desde el principio, y a pesar de todo se mantiene muy bien el suspense, con lo cual narrativamente yo creo que reproduce la novela de Tim Crave, que esa sí la he leído, y realmente el guión es que reproduce la novela de Tim Crave, ¿no? Y desde luego presenta a un psicópata, y estoy de acuerdo con José Ignacio, que reproduce pacientes que existen, sin duda. Esa es una forma de acuerdo. En eso estoy absolutamente de acuerdo, e incluso pues he tenido la ocasión de conocer a alguna persona que se le parecía, ¿no? Gente cuya psicopatología y cuya conducta depravada pues pasa completamente desapercibida, pero existe y corresponde a ese patrón. A mí me ha gustado mucho la película en general, pues como cine, y está muy bien narrada, es muy sobria, es muy escueta y no hay nada de gore, pero sin embargo narra un hecho terrible, absolutamente, ¿no? Y luego hay muchos aspectos que supongo que irán saliendo. Tiene también aspectos filosóficos, incluso de biología evolutiva, muy interesantes, ¿no? Es decir, la utilización del azar para cometer un acto depravado. Hay un aspecto ahí también filosófico de qué pasa si, ¿no? ¿Qué sucedería si yo hiciese algo, ¿no? Eso es un pensamiento muy de los adolescentes. Los adolescentes a veces cometen alguna tropelía, y no solamente diría los adolescentes, creo que también los animales. Cualquiera que haya tenido un gato habrá visto que los gatos a veces, cuando son pequeños, se caen, que luego ya de mayores no hacen, ¿no? En ese juego exploratorio, ¿no? Y pueden cometer, pues. De manera que esa otra dimensión también ahí filosófica, yo diría que hegeliana, ¿no? Seguramente nos dará para hablar. Y por ejemplo, no, pero vamos a hacerlo ahora, porque luego pasaremos y ya las alusiones a la película serán menores. Por ejemplo, esa imagen que nos da del psicópata como una persona que de forma minuciosa y científica casi, ¿no? Pues comprueba los tiempos que le lleva pues cada uno de los actos que tiene que hacer para cometer sus crímenes, es decir, ese cálculo sistemático y casi podríamos decir que exhaustivo. Por ejemplo, ¿eso es una conducta propia también de un...? Es que hay una variedad grande. Es que en realidad yo creo que las psicopatías y las conductas asociadas pues son un rango y no hay un solo
tipo, un solo fenotipo, digamos, de pacientes psicópatas, pero cabe perfectamente que una persona pues ordenada, obsesiva, diría yo, pues un profesor, tenga una conducta psicopática, y seguramente la conducta psicopática que corresponde a esa personalidad pues sería esta, ¿no? Un psicópata impulsivo seguramente no planifica de esta manera y actúa de otra manera mucho más visible, ¿no? Pero precisamente por eso es inquietante esta, ¿no? Por lo invisible que resulta lo que el espectador está viendo, por decirlo de alguna manera. Y esa fachada de vida respetable, burguesas, marido ejemplar, ¿no? Es Porque compatible con la realmente psicopatía. llegan a sospechar, su hija llega a sospechar que él es infiel a su mujer, pero él dice que no, y ciertamente no lo dice, es, no ¿no? tienes un amante, ¿no? Dice que seguramente sería lo más sano que podía tener, ¿no? Pero dice, no, lo mío va por otro lado, ¿no? O sea, esto también lo considera verosímil, Lo ¿no? considero absolutamente verosímil. Enrique, ¿qué nos puedes comentar de esta película y de la figura del psicópata que en ella aparece? Bueno, a mí la película me ha gustado mucho. Hay un momento dado, cuando están en el túnel al principio, que el coche se estropea, luego se queda sin gasolina. Está muy bien hecha la película, muy bien esos momentos. Luego cuando desaparece, pero hay 2 o 3 escenas que son insólitas, que es cuando el secuestrador se encuentra con Rex, y cuando van los dos en coche y le va explicando que un gran tema es la curiosidad. Y la curiosidad es el gran argumento para que el otro, de una forma kafkiana, valleinclanesca, esté sentado al lado en el coche, el que le ha hecho durante 3 años una tortura psicológica. Parece que eso está muy logrado, porque es incomprensible. Entiende uno que quiera matarlo, que quiera... Y luego hay momentos muy buenos, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo en que sea la figura del psicópata que tenemos en general, ¿no? Porque él tiene una familia estable, cosa rara en un psicópata, tiene una imagen de los hijos relativamente buena. Yo en ese sentido, diciendo, hay mucha en la fenomenología del psicópata, hay muchos matices y aspectos que se hospedan ahí, pero desde luego no es el psicópata típico que nosotros estamos acostumbrados a estudiar y que aparece en los libros de psiquiatría. La psicopatía ha sido descrita clásicamente por Pritchard como la moral insanity, que era una enfermedad que se daba fundamentalmente, vertía sobre la ética, ¿no? O lo que llamaba Kuhn-Schneider los trastornos de la personalidad en un sentido muy genérico, ¿no? Aquí no aparece porque el comportamiento de él en privado es relativamente correcto. O sea, una mujer que vive con un psicópata tiene que sufrirlo y eso no aguanta, esa relación conyugal no dura. O sea, que tú dirías que... Yo la figura... Que este psicópata al menos es como excesivamente es mucho más suave, sofisticado, ¿no? Es mucho más suave en general. Luego lo que pasa es que el trasunto del final es durísimo, ¿no? Cuando uno está pensando a ver qué va a pasar, cuando se toma el somnífero y qué vida va a llevar, y de pronto que es un final muy sorprendente pero muy acertado, en mi opinión. No sé si estás de acuerdo. Es decir, ese final sorprendente, ¿no? Yo creo que la película tiene calidad, está bien trazada. Hay momentos en cómo la cámara va enfocando los distintos aspectos, cómo se detiene. Me gusta mucho, ¿no? La verdad es que tiene calidad. Y te tiene sumergido. Es muy interesante en muchos aspectos. Y efectivamente ese momento en el que Rex, el joven que lleva 3 años buscando a su mujer, finalmente entra en contacto con su asesino. A mí me parece sumamente interesante esa relación de extraña dependencia que se entabla entre ellos. Efectivamente, esa situación en la que los dos están en el coche y el otro le está contando sus desmanes. No, y que saca unos bocadillos en un momento dado, me parece que saca unos sándwiches. Sí, hay un momento ahí como de cotidianidad terrible, ¿no? Y en donde ves a Rex que verdaderamente está tan intrigado, tan subyugado por esa historia, sobrecogedora, pero que parece como si estuviera atrapado en una telaraña y no pudiera hacer nada, y se detienen y se ponen a hablar a partir del nombre de un famoso ciclista de los años 70, se ponen a hablar de las peculiaridades del idioma neerlandés, en fin, es la cotidianidad del horror, ¿no? Cuando Cuando hacen la parada y el secuestrador está haciendo como ejercicio de gimnasia, echándose hacia atrás, como una conversación de adolescentes, trivial, un tema dramático de fondo, y está haciendo ejercicios en la espalda. O sea, realmente es esa conjunción de ingredientes tan contrarios
está muy bien, a mi juicio, muy bien trabajada. Y seguramente que el escritor comparte esto, ¿no? Que ese pasaje de la película resulta sorprendente, pero al mismo tiempo verosímil, con esa rara verosimilitud de las cosas fuera de lo común, pero que ocurren. José Carlos, ¿qué te ha parecido Desaparecida? Bueno, pues la verdad es que lo primero que te llama la atención es que es una película original, ¿no? Ya es decir mucho dentro de lo que es las películas de psicópatas. Y es original por varios aspectos. En primer lugar, un aspecto que aquí se ha notado, ¿no? Es lo que sabe el espectador. Es decir, el espectador prácticamente lo sabemos todo, pero sabemos quién lo ha hecho, pero no sabemos el cómo lo ha hecho, ¿verdad? Que es lo que vamos a saber al final. Y, curiosamente, estamos atrapados un poco en la misma madeja que Rex, ¿no? Que el protagonista. Pero después también es original porque en realidad es la historia de dos individuos extraños. Porque a mí Rex, sinceramente, me parece muy extraño. Es decir, no solamente el propio psicópata, que vamos a decir en todas las películas siempre se enfrentan una personalidad más o menos normal, entre comillas, a la amenaza de lo anormal, la amenaza de lo oscuro. Rex, el protagonista, aunque nos sentimos identificados con su búsqueda, que es evidente que esa búsqueda del grial obsesiva, pero llega un punto de curiosidad, que aquí también se mencionaba, ¿no? Un punto de curiosidad en el que ya empezamos a sentirnos un tanto como extraños, ¿no? Más bien lo que nos estamos aquí enfrentando es a un individuo que carece de culpa, que es el psicópata, que en ese sentido es típico del psicópata, ¿no? Esa carencia absoluta de culpa, esa felicidad absoluta por hacer lo que le apetece, aunque sea el daño de los demás, y un individuo culposo, que es Rex, que tiene y siente demasiada culpa. Es decir, es un individuo que no quiere abandonar porque no quiere que lo abandonen. No quiere abandonar porque no quiere que lo abandonen. Es decir, él teme abandonar, teme irse de su pareja, teme irse de su amor porque teme que el amor se vaya de él, ¿no? Y esa obsesión le lleva incluso a pues querer conocer qué es lo que ha ocurrido, pero desde un punto de vista tal que incluso cae en la madeja que le tiende, una madeja por otra parte muy sencilla: yo te digo cómo lo he hecho si tú te vienes conmigo. Una madeja muy sencilla, pero que termina por atraparle por completo, porque Rex es una mosca propicia para caer en esa telaraña, ¿no? Es un individuo muy, muy raro. Entonces, la verdad es que la película tiene esa característica, ¿no? Que enfrenta dos personalidades muy curiosas. O sea, aquí no estamos solamente viendo al psicópata frente a la víctima, estamos viendo también a un individuo que evidentemente no es psicópata, no podía serlo, pero que encarna prácticamente los sentimientos de culpa de todos los personajes de la película, ¿no? Por otro lado, me ha gustado mucho, yo soy un apasionado de Hitchcock, a mí me parece que es un nombre que surge enseguida cuando ves esta película, ¿no? Yo creo que el director se deja influir. Hay un momento hitchcockiano en la película increíble, que es, a mí me parece magnífico, que es el momento en que él le pone el pañuelo a ella al final, ¿no? Momento sin música, ¿verdad? Que se hace de una manera, es decir, el plano es un plano arrebatador. Ella entra en el coche, no te esperas que el ataque sea tan inmediato, y el ataque es inmediato, y además es un ataque calculado, filmado en tiempo real, sin música, con los sonidos propios del pataleo, etcétera. A mí me parece... Me acuerdo del estrangulamiento de frenesí, ¿no? No, y me recordaba también la muerte del espía, del agente alemán de la película Cortina Rasgada, con Paul Newman, sí, y la mujer, que lo meten al final en el horno, ¿no? La cabeza en el horno, y lo hacen con, sin música, sino simplemente con los jadeos y el esfuerzo que hace el hombre por tratar de seguir vivo, porque decía Hitchcock que en esa película quería mostrar lo difícil que es matar, ¿no? Matar a un ser humano, es decir, incluso a un animal, ¿no? Todos nos aferramos a la vida de alguna manera, ¿no? Incluso hasta los suicidas en potencia, pues de alguna forma cuando llega el momento crucial, ¿no? Se defienden y tal. Entonces está muy bien filmada esa escena, ¿no? Y por otro lado, ya limitándome al personaje del psicópata, me pareció también curioso la cuestión de
la salvación de la vida que tú habías mencionado, ¿no? Sobre la vida que salva en el lago ese. Y de alguna manera, cómo él se plantea que a partir de ese acto bueno tiene que hacer un acto malo, ¿no? A mí eso me recuerda mucho a Dostoyevski, o sea, me parece un personaje típicamente dostoyevskiano, o sea, está con un dilema, él tiene un dilema que quiere solventar. Lo que ocurre es que, a diferencia de los personajes de Dostoyevski, el dilema de él no es moral. No es un dilema moral, es decir, él no siente como de la moral. equilibrios y contraequilibrios. Exacto, es casi como si estuviera practicando en sus ensayos químicos. No es banal que él sea, es gratuito que él sea un profesor de química, él está practicando con sus ensayos, ¿no? Y sus tubos, ¿verdad? Y el hecho de que los tubos de ensayo sean seres humanos, en este caso una chica y su novio 3 años después, le da exactamente igual, porque ahí es donde está la característica psicopática, ¿no? Pero en realidad él está ensayando con tubos de ensayo, ¿no? Y está viendo a ver cómo es posible que, si el tubo de las acciones buenas se llena hasta aquí, ¿verdad?, a ver si puede llenar el tubo de las acciones malas hasta acá, ¿no? Y está un poco como practicando teóricamente a ver qué tal le sale. Por cierto, que ahora que menciono lo del paso de los 3 años, que tú también lo habías mencionado, me parece también un acierto verdaderamente de la película, un acierto pleno de la película, ese paso que el espectador ve antes casi de que se lo digan, cuando ve el cartel en donde se dice que ha transcurrido 3 años desde la desaparición de las chicas, ¿no? A mí me parece también muy bueno. Eso es otra cosa que también diferencia la película con otras películas de psicópatas que se ruedan en pocos días, ¿no? Se secuestra a una chica y entonces todo el trabajo es el trabajo de la policía y el del novio buscándola, hasta que al final o la encuentran o no la encuentran, pero vamos a decir que se desarrolla todo en poco tiempo, ¿no? Aquí hay un salto temporal muy interesante que el director resuelve con una tranquilidad verdaderamente pasmosa. Así que es muy original. La verdad es que sí, yo comparto vuestra opinión, creo que es una película muy buena. Ese aire de superioridad con el que él dosifica vida y muerte también se ve en una escena que no hemos mencionado, pero que es genial, ¿no? Que es cuando él ve por la televisión a Rex, cuando anuncia que están buscando a su novia y que quiere saber quién ha sido quien la ha hecho desaparecer, y vemos la complacencia con la que el psicópata al lado de su familia disfruta de ese programa, ¿no? Como diciendo, aquí está este pobre hombre caído en mi telaraña. Todavía alguno de nuestros invitados quiere decir algo más sobre la película que acabamos de ver, pero va a ser después de una pequeñísima pausa de apenas 1 minuto. Enseguida estamos nuevamente con todos ustedes. Muy buenas tardes nuevamente a todos los espectadores de Lágrimas en la Lluvia, en esta tarde de domingo en la que dedicamos nuestro programa al estudio de las psicopatías. Como habrán podido apreciar todos nuestros espectadores, Desaparecida, la película de George Luizer que hemos emitido esta tarde, ha provocado entre nuestros invitados un común entusiasmo. Ciertamente es una película notable y además una película que a nuestros psiquiatras yo creo que les ha provocado enormes motivos de reflexión e incluso leves disensiones. Frente a lo que decían los doctores Del Pino y Caballero, el doctor Rojas, por el contrario, decía que la figura que se nos retrata aquí es un psicópata muy inusual o desusado, ¿no? Y me había pedido la palabra José Ignacio Del Pino. Sí, simplemente como estamos en la parte de la película, es curioso. A mí el adjetivo que me había surgido es el que ha comentado Luis. Cuando al acabar de ver la película se la tuviera que definir en una palabra, sería inquietante. Inquietante y luego lo enlazo también con lo que comenta José Carlos de cómo el proceso. Es curioso que lo que comenta es inquietante, pero la manera de contarla está muy, 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 digamos, establecida. Creo que era Chesterton el que comentaba, a diferencia de, por ejemplo, pues de otra autora inglesa, Agatha Christie, ¿no?, que siempre nos dice el asesino es tal para encontrarlo. Chesterton planteaba que para poder una buena novela policíaca lo que había era que de entrada decir lo que pasa y luego que el lector, en este caso, pues de alguna manera intenta averiguar cómo ha sido, ¿no? Y creo que sigue fielmente exactamente ese patrón, porque al final
te enteras cómo ha sido. Y una cosa que ya lo hablaremos si acaso, también me surge otro tema, el mal es contagioso, ¿no? Cuando el protagonista, digamos, ese novio que también tiene un trastorno de personalidad, bueno, yo diría que en este caso es un duelo complicado, que dura más de 2 años y un duelo complicado por la culpa. Por la Culpógenos se llaman este tipo de personalidades, ¿no? Yo diría que es el duelo. Yo aquí ya no hablo tanto de personalidad porque ahora hablaremos si acaso, pero siempre pillamos las películas empezadas. No me refiero a la película que está del principio, sino cualquier historia entramos y la película está empezada. Entonces, en el caso del novio, por decirlo así, es un duelo complicado. Un duelo complicado por la culpa. El último día, el último rato, mezcla emociones muy intensas, pero una de ellas es el abandono que hace de la chica. Y esto sí que está muy bien reflejado. Por eso es la incapacidad de poder seguir adelante con su vida. Es un duelo. Perdón. Sí. No, y acabo simplemente con lo de los trastornos de personalidad. Kurt Snyder precisamente era el que comentaba que se pueden definir como personas que sufren y hacen sufrir, y dentro de la psicopatía son los que hacen sufrir. Y cuanto más inteligente, de ahí la meticulosidad, de ahí el psicópata, precisamente más peligroso es. Quizás lo que comenta Enrique es verdad que la gente no suele ser tan inteligente y se dedica a ser psicópata. Me explico, valga la broma, ¿no? Decía antes José Carlos Somoza que la película recordaba a Hitchcock, y uno de los rasgos más hitchcockianos es que efectivamente nos revela enseguida quién es el asesino, nos revela lo que ha sucedido, porque es verdad que aunque no sabemos exactamente cuál es el procedimiento que ha seguido para conseguir meter a la chica en el coche, pero bueno, podemos deducirlo. Y esto es muy hitchcockiano. Hitchcock inmediatamente nos revela lo que pasa para que el espectador se identifique con el malvado, para que de alguna manera comparta sus zozobras, sus planes, lo cual es muy incómodo por una parte, pero cinematográficamente o narrativamente muy atractivo. Hitchcock llegó incluso en Vértigo, a mitad de película, a desvelar el misterio de la película, y los productores, la primera vez que la vieron, pensaron que era imposible que una película se interesara al espectador, y al contrario, interesa más, porque te identificas con la persona, en este caso con Kim Novak, que ha cometido el engaño, y quieres saber cómo lo ha hecho, ¿no? Y de alguna manera en esta película también pasa. Y otro rasgo hitchcockiano es el humor. O sea, siendo una película extraordinariamente inquietante y desagradable, hay momentos de humor que es que te desazonas a ti mismo. Por ejemplo, un momento especialmente ridículo, que es cuando el tío está aprendiendo a hablar en inglés, en un inglés chapucero, para soltar las frases esas que le suelta a las turistas en la gasolinera. Es un momento de humor, ¿no? La película realmente es inquietante, ciertamente es la palabra. El doctor Caballero también quería hacer una aportación. Sí, bueno, aclaramos un poquito la leve discrepancia que se planteó antes. Sí, yo creo, Enrique, que estos... vamos a ver, el problema ahí yo creo que no es tanto de ausencia de información o de datos, sino de claridad conceptual. Hay un continuo ahí entre las conductas psicopáticas y las conductas asociales. No las hacen solamente psicópatas, también hay trastornos narcisistas de personalidad que hacen conductas, hay gente neurótica que tiene conductas asociales, y ahí hay todo pues como un continuo. Yo creo que estos psicópatas existen, lo que pasa es que no los vemos nosotros, no los vemos en nuestras consultas, pero yo estoy convencido, no solo porque he conocido a algunos, sino porque no se explica de otra manera las noticias que uno lee en los periódicos por la mañana, si no es por la existencia de este tipo de personajes que pasan absolutamente desapercibidos. Pero, y de luego no se les ocurriría no olvidemos acudir a las consultas. Una cosa, los trastornos de la personalidad en general pasan en un porcentaje altísimo sin ser diagnosticados, es decir, eso es. Casi nadie va al psiquiatra por un trastorno de personalidad, sino va no digo ya a un psicópata, que esos van directamente en general al mundo, al juez y compañía, ¿no? Ese por un lado. Y hay una escena que no la has comentado tú, Juan Manuel, me parece muy interesante, que es cuando de niño él se ve en el balcón de su casa, y entonces se pone por delante del balcón y se va a tirar, y no sé, eso está muy bien conseguido, porque uno de los rasgos de estas conductas es la impulsividad. Hay dos manifestaciones en la conducta humana. La impulsividad, que es actuar sin pensar en el desenlace de los hechos, y lo contrario, que es la reflexión. Impulsivo y reflexivo. El reflexivo es el que piensa, medita, sopesa, valora. Sin embargo, yo no tengo tan claro que eso sea impulsivo lo que hace. Yo creo que es para mostrarse todopoderoso. Claro, o sea, yo creo que lo que quiere mostrarse ahí es divino. Pero el resultado final es que él pierde 2 dedos y él se fractura el brazo. Es decir, que hay unas consecuencias de ese acto
que desde el punto de vista descriptivo es muy interesante cómo este hombre, que ha debido estudiar, como Hitchcock, sabía de psiquiatría muchísimo, era un amante de la psicopatía, se conocía la galería de personajes diversos que hay ahí, ¿no? Y a mí esa parte me parece interesante, ¿no? Es decir, que asoma como una especie de iceberg una nota en un chico que tendría 12 o 13 años, el tirarse por el balcón. Que luego él se acuerda cuando va a salvar a la chica del río, bueno, que es una escena menuda, no es de gran importancia, se acuerda en el momento que se va a tirar a la cría, se acuerda de la otra escena, ¿no? Está sí, muy porque bien es como una reflejado. escena reparadora, pero fíjate que tú mismo has dicho una cosa muy importante, que es el tema de la curiosidad. Esa curiosidad que es de adolescente, que es la curiosidad con la que muchos adolescentes hacen que arda algo que no debería haber ardido, que son conductas que luego se pasan, ¿no? Habitualmente. Pues esa conducta está ahí y preside toda la película. Es la curiosidad que tiene Rex al final también. Él quiere saber qué ha pasado, ¿no? Y es el aspecto que intentaba también destacar. Hay un aspecto filosófico de curiosidad. Es decir, quiero saber qué ha pasado, ¿no? Y la verdad es que a mí no me parece tan raro Rex. Yo no me gustaría, espero no encontrarme nunca en una situación parecida, pero si desaparece alguien que quieres de verdad, yo entiendo que si hay una relación profunda, no es tan extraño que una persona quiera saber qué ha pasado, si de verdad ha desaparecido algo que es la mitad de tu espíritu, ¿no? Bueno, eso es una novela, ¿no? Sí. Lo que te hace... Yo creo que sí, alguna perturbación sí tiene, porque Sí. Es decir, se ve en el las momento escenas finales cuando no está con tienen- su nueva no tiene novia, sentido si que no- por cierto físicamente si no hay algo es raro. muy distinta a la anterior, que esto es llamativo. Cuando está con su nueva novia hay un momento en el que él tiene una especie como de ensoñación cuando piensa en ese... Sí. No sé si se llama huevo dorado o... La Bueno, pesadilla. que era el sueño de La Sastre. pesadilla. Entonces hay un momento en el que verdaderamente vemos cómo la novia está tratando de sacarla de ensoñación pesadilla, sacarlo de pesadilla ella, que tenía. pero él prefiere seguir en la ensoñación, es decir, prefiere vivir en ese mundo de recuerdos tortuosos, Que ya existe. antes que aceptar la realidad que es su nueva novia, ¿no? Hasta el extremo de que al final esa relación se rompe, ¿no? Sí. Yo creo que La pero- tortura espantosa a la que está condenado es a estar confinado en un ataúd. O sea, Rex es una persona que al final termina con él mismo, consigo mismo. Es una tortura verdaderamente horrenda, muy bien filmada, por cierto. Es muy raro encontrarte una escena así, aunque hay películas que te muestran a las personas enterradas vivas, etcétera, pero es muy difícil filmarlo. Y la verdad es que es una escena, por cierto, muy chocante, que es, me parece, una de las diferencias con la versión americana. Creo que no tiene una escena así tan terrible. Yo sospecho que esa última secuencia es la que inspiró luego una película La española película- de gran éxito hace un par de años, la película de Cortés. Buried, o Enterrada, Sí, ¿no? sí, enterrado, sí. Probablemente esa última Y la secuencia. escena del balcón, como comenta Enrique, yo sí que la veo significativa, porque si fuera impulsivo, se hubiera tirado, no hubiera tenido ese margen. Es una cosa en la cual él medita y quiere saber. Estoy de acuerdo. Es qué pasa si, Quiere qué saber. pasaría si, qué es lo que hacen los Efectivamente. chicos. No olvidemos, hay una característica de este tipo de personas, que es lo que se llama, en el argot de la psicopatología, conductas de riesgo. Es decir, aquellos comportamientos en donde no sabes qué va a pasar contigo mismo. Y ahí, en ese caldo de cultivo, prosperan muchas alteraciones de la personalidad. Vamos ya, yo creo que enlazando ya lo que estamos diciendo, vamos a meternos en harina y vamos a tratar de trazar el retrato del psicópata. María Cárcava nos introduce en el asunto. Un 1% de la población mundial tiene una personalidad psicopática. En primer lugar, debemos señalar que la psicopatía no es un trastorno mental como lo es, por ejemplo, la esquizofrenia, sino un trastorno de la personalidad que no implica necesariamente incurrir en un comportamiento criminal. A lo largo de la historia de la psiquiatría se han empleado infinidad de términos para referirse a la psicopatía hasta llegar a la actualidad, donde los expertos parecen decantarse por el empleo de un concepto que implica una naturaleza eminentemente sociológica, trastorno antisocial de la personalidad. Desde Girolamo Cardamo, Philippe Pinel, Morel, Kraepelin, Kurt Schneider, Kleckey, Lieberman, Theodor Millon o Robert Herr, muchos han sido los rasgos que se han ido descubriendo para poder esbozar con precisión el perfil de un psicópata.
Todos los estudiosos acuerdan que son individuos pragmáticos, manipuladores, mentirosos, egocéntricos, antisociales, pese a poder gozar de un magnetismo innegable para su entorno, impulsivos por naturaleza, pero en ningún caso nerviosos, carentes de empatía, irregulares en sus estados de ánimo, con vidas sexuales tan impersonales como sus relaciones sentimentales, dotados de una gran adaptabilidad ante situaciones de estrés, ya que no perciben freno social alguno, y como denominador común a estos y otros rasgos, siempre encontramos uno: la ausencia de sentimiento de culpa o remordimiento. Las personalidades psicopáticas descritas por Kurt Schneider, dependiendo del predominio de un rasgo sobre los demás, se clasificaban en hipertímicos, depresivos, inseguros, fanáticos, necesitados de estima, de estado de ánimo lábil, explosivos, desalmados, abúlicos y asténicos. Siendo por orden los desalmados, los abúlicos, los hipertímicos, los necesitados de estima y los explosivos los más proclives a convertirse en criminales. Lo más preocupante es que hasta el momento, pese a los avances de la psiquiatría dinámica, de las técnicas socioterapéuticas o de la psicocirugía, no podemos afirmar que exista una cura conocida para semejante mal, ni tampoco rehabilitación posible. ¿Cómo funciona la mente de un psicópata? ¿El psicópata lo es por predisposición genética o influyen en su personalidad circunstancias biográficas? También preguntaremos esta tarde a nuestros invitados cuándo comienzan a vislumbrarse sus rasgos. ¿Qué hacer si se vislumbran? ¿Hay detonantes que les hagan pasar de un estadio a otro más dañino? ¿El psicópata debe ser considerado un enemigo para sí mismo o más bien como un enemigo muy peligroso para la sociedad? Bueno, son muchas las preguntas que nos lanza María Cárcava en esta tarde. Seguramente que podremos ir contestándolas poco a poco y seguro que se plantearán otras muchas a lo largo de este coloquio. Doctor Rojas, una primera aproximación a este trastorno de la personalidad que vulgarmente llamamos psicopatía. Dos cuestiones de entrada. Primero, los trastornos de la personalidad no son enfermedades en sentido psicológico, sino que son desajustes en la forma de funcionar y que tienen tres patas, o sea, tres orígenes. Una primera es de carácter genético, esto es lo que se llama en la psiquiatría el temperamento es la parte genética de la personalidad. Una segunda que es la parte adquirida, una segunda arbotante que se llama carácter y una tercera dimensión que es la biografía, la propia trayectoria personal. Bien, características del psicópata. El psicópata tiene 4 notas que residen en su conducta que son muy importantes, con matices diferenciales, pero son muy claras. En primer lugar, la impulsividad. Una actuación de inmediato es el cortacircuito. Ahí, como no todas las cosas son blancas o negras, hay matices diferenciales. Puede haber lo que decías el doctor Del Pino del momento que se tira del balcón, si se tira o no se tira, tenía 13, 14 años, ¿no? En segundo lugar, la agresividad. Una agresividad fuerte, firme, compacta, concreta, consistente, que va a una dirección específica. En tercer lugar, la frialdad de ánimo. Es una persona fría, seca, glacial, distante. Este dato se cuela por los entresijos de este paisaje. Y en cuarto lugar, la ausencia de sentimientos de culpa. Cualquier ser humano sano, no diríamos normal porque es una palabra matemática, o cualquier persona psicológicamente sana, hace algo malo, negativo contra los demás, y uno tiene una sensación de que ha transgredido alguna. Aquí no, el psicópata no lo tiene. Entonces, estas 4 características dan lugar a un tipo humano presidido por la violencia, la agresividad, el del control y el peligro para los demás. Por lo tanto, esa sería un poco la pincelada que yo daría en esta primera visión un poco del panorama del psicópata. Lo que pasa es que, fíjate, tú bien lo has dicho, ¿no? O sea que consideras que no se puede decir ni que sea algo genético ni que sea algo adquirido. Hay una combinación. Sino que hay una combinación, ¿no? Hombre, la parte genética es importante porque cuando estudias los psicópatas, como lo decía el doctor Caballero, vemos muy pocos psicópatas en la consulta porque nadie va a la consulta. Ves gente con ansiedad, con depresión y tal, que además tiene un trastorno de personalidad no psicopático porque no viene a la consulta. Porque la mayoría de los trastornos de la personalidad vienen porque la familia trae al paciente diciendo, mire usted, o vienen antes a la consulta a la familia sin el propio sujeto diciendo, mire usted, la convivencia es imposible. Es una persona desalmada, es difícil, tiene un trato agresivo, es inestable. La inestabilidad es un rasgo fundamental, es un armazón frío, ¿no?
muy rara vez un paciente con trastorno de personalidad, en general, viene él por su propio pie a la consulta. A ver, por esta banda, ¿algún rasgo o alguna peculiaridad que quieran nuestros invitados resaltar de la personalidad psicopática? Doctor Del Pino. Bueno, cualquiera de los dos. Bueno. Sí, yo creo que podemos... yo creo que el problema es que la psiquiatría no sabe mucho de los psicópatas. Esta es la realidad. Es decir, que así como hay otros ambos que los tenemos muy trillados, la depresión, la ansiedad, alguna psicosis, etcétera, pues no hay muchos estudios sobre las psicopatías. Hay descripciones y todos conocemos la fenomenología y podemos coincidir, y hay mucha literatura y hay mucho cine que nos refleja ese tipo de conductas y las conocemos, y creo que nos topamos cada día de nuestra vida en los periódicos con este tipo de cosas. Pero no hay mucha investigación científica, y desde luego no hay tampoco una investigación científica rigurosa para poder contestar como psiquiatra qué es un psicópata, cuánto de genético, cuánto de carácter, cuánto de temperamento. Todo eso es posible. Seguramente ante un caso concreto cualquiera de nosotros podría hacer un juicio individual pero, digamos, no hay grandes series de estudios sobre psicópatas, no hay estudios biológicos serios sobre psicópatas, no hay estudios de neuroimagen cerebral. En fin, yo creo que hay que reconocer esa limitación que tenemos, ¿no? O sea, podríamos considerar incluso una limitación de la ciencia. Podríamos incluso pensar que al psicópata no se le puede explicar científicamente. ¿Cómo estudiar a una persona que se oculta, que se esconde? Este tipo de psicópatas, por ejemplo, pues es difícil conseguir una serie de 100 personas que confiesen que son asesinos en serie. ¿Quién ha estudiado eso? El problema es conseguir una muestra, una muestra de sujetos con este diagnóstico y que sean trabajados con un protocolo de investigación seriamente. Es complicado porque el 90% de los psicópatas per se están en la cárcel. No, están en la cárcel. Yo me he acordado mientras veía la película de un chico que yo vi psicópata que hoy está en la cárcel de Picassent, que me mandó una carta hace unos meses y que me decía que se estaba recuperando, que él se acordaba cuando venía a la consulta, que venía con su padre y tal, y yo pensaba, porque he visto muy pocos psicópatas en la consulta, muy pocos, pero sí lo recuerdo. Y años más tarde resulta que aparece en una cárcel, lo cual es previsible porque, insisto, casi todos terminan en un tema judicial importante: robos, conducción temeraria, abusos sexuales, en fin, toda una serie de conductas absolutamente negativas. Sí. Fíjate, yo ahí creo, como bien estaba comentando el doctor Rojas, ¿no? Por supuesto, y también lo ha dicho el doctor Caballero, no hay estudios, porque entre otras cosas, si son inteligentes, si son psicópatas, no van a ir, y además muchos de ellos ni siquiera estarán en la cárcel, porque esos son los que no cogen. Yo lo que sí que creo, y en esto, es que si se habla del psicópata como si fuera algo extraño, no. Yo creo que el psicópata no nace, y esto aquí lo planteo para que podamos hablar de ello, se hace. Yo me he acordado del chiste de Gila, cuando él contaba el chiste y dice: señora, ¿ha tenido usted un hijo soltero? Dice, hombre, bueno, pues se sonríe uno cuando escucha eso, porque claro, hombre, va a ser soltero dependiendo de lo que viva. En esta película es curioso que solamente dando un esbozo, que es la escena justo antes del balcón, que él está ahí, bueno, justo antes de tirarse, perdón, en el balcón, yo creo que nos hacemos una idea, o por lo menos yo fantaseo con cómo es la familia, cada uno arrima el ascua a su sardina. A mí creo que las familias son muy importantes para todo, para lo bueno y para lo no tan bueno. Pues cómo es la familia de este chico, que no le hace sentir en ningún momento el riesgo, que no le ayuda a sentir culpa. Entonces, bueno, yo creo que por eso digo que la película siempre la pillamos empezada, porque nos falta todo lo previo. Además, luego en la prensa es muy sensacionalista el decir fulanito tal, que es psicópata. No. Yo también lo digo, nosotros podemos hacer las mayores barbaridades, cualquiera, por lo menos yo, de los que estamos aquí, y lo que tiene mérito el que no la hagamos es que no la queremos hacer. La psicopatía no elimina la responsabilidad, y hay una cosa que es la libertad de elección del individuo, y el individuo puede escoger con sus rasgos personales, que los tiene, el hacer ese salto para romperse 3 dedos, como comentaba el doctor Rojas, o para salvar una vida. Esa es la elección que hace el individuo. Y en cuanto a cómo se dice, hay una cosa que hoy día está muy de moda, que es la epigenética, ¿no? En la epigenética lo que te explica es como el otro día el doctor Enrique Álvarez, tuve la suerte de estar charlando con él y comentaba, nadie sabe a ciencia cierta, por ejemplo, hemos nombrado la depresión, la etiología de la depresión. Sabemos cómo se va produciendo, pero ¿por qué? Entonces, sí que se sabe, por ejemplo, que si alguien tiene cuidados amorosos, eso va a afectar a la expresión de sus genes. Habrá genes que se expresen y genes que no.
no vamos a entrar aquí en lo que sería la acetilación de la lisina, de las histonas, todo eso lo ahorramos. Resumimos, ante unos cuidados determinados varía la expresión de los genes. No es que varíe la cadena de los genes, sino el que se expresen o no. Sabemos, por ejemplo, en nuestra cultura, en Europa, yo soy miope y veo que los que estamos aquí, creo que somos mayoría de miopes. ¿Por qué en otras culturas no? Porque de niños nos han hecho ver de cerca. Y claro, la miopía ve de cerca y lo que hacemos entonces es activar esos genes. Yo creo que eso es importante, lo que ocurre en este tema que nos ocupa. Pero perdona, yo me estoy acordando ahora mientras te escuchaba del personaje austriaco, que no me acordaba del nombre, que tuvo secuestrada a su hija durante no sé cuánto tiempo. El demonio de Asteten, o de Astete, el ogro de Asteten. En Austria, y fue impresionante porque ese sí que era un prototipo a lo grande, ¿no? Había viajado a Tailandia, había tenido contactos sexuales, había ido a los burdeles de la zona, o sea, era impresionante, pero es que su propia hija había sido violada y había vivido encerrada no sé cuántos años. Ese es un perfil muy claro, ¿no? En general, no olvidemos que hay muchos matices, es decir, el psicópata inteligente, hay una parte genética indudable, ¿no? Esto es, sin llegar a la psicopatía, vemos como familias de agresivos, familias de gente impulsiva, familias de gente con reacciones de ira. Es decir, en las reacciones de ira, yo tengo en mi consulta muchos pacientes donde veo a toda la familia y cuando veo al nieto del abuelo que vi en su día, digo, pues es que tiene el sello de la casa, ¿no? Es decir, la parte genética, no olvidemos. Fíjate, los que vivimos en Sevilla, entonces podemos decir, yo cuando me dicen esto, digo, mira, esto es tan genético y tan hereditario como el beticismo y el sevillismo. Tú te vas a Sevilla y te ve el abuelo, el padre, el hijo. Hoy día, además, parece que hay una herencia ligada al sexo, porque también las mujeres cada vez más. Pero en realidad, ¿cómo se pega eso? Por supuesto que estamos hechos de carne, huesos, piel, pelo. Los genes están, pero la expresión de esos genes influye muchísimo lo que es el entorno. Y ahí yo sí que creo que me gustaría... José Carlos. Puede ser, ¿no? Estaba pensando que puede ser, en efecto, la expresión de los genes o no, pero hay una cosa que sí que debería el espectador tener muy clara, y es que el psicópata, o sea, nos estamos yendo un poco por el psicópata, pues eso, el que de repente pega el salto, claro, y da un salto, ¿no? Y entonces pues asesina, tortura, secuestra a una chica durante años, etcétera, ¿no? La mayor parte de los psicópatas, o sea, son cuestiones de grado, ¿no? O sea, la mayor parte de los psicópatas son silentes, es decir, quiero decir, incluso hay, aunque de esto, lógicamente, los doctores podrán, y es una pregunta también para ellos, ¿no? Pero hay incluso, pues, tonalidades dentro de lo que es el estereotipo de psicópata, ¿no? Entonces, claro, los que se acostumbran a leer novelas de los thrillers, películas, etcétera, se tiende a ver al psicópata enseguida. Cuando uno piensa en psicópata, enseguida piensa en un asesinato brutal, un asesino en serie, etcétera. Y en realidad esos son los menos. Curiosamente, después, ese mismo individuo que lee a lo mejor una novela de thriller y está pensando en el psicópata asesino, se va a trabajar a una oficina donde el jefe de la oficina, el director, es un psicópata absoluto, es un psicopatón, ¿no? Y pues le hace una serie de putadas impresionantes, ¿no? Y claro, y con toda tranquilidad, después ese señor se va a su casa y con toda tranquilidad del mundo, y así vive, y no salen los periódicos ni nada. O bien ese señor es un militar, se va a su cuartel y ahí tiene a un sargento, tiene a un teniente, tiene a un capitán que es verdaderamente un psicópata, un reservorio también curioso de psicópatas donde los haya, ¿no? Entonces, es decir, el mundo está lleno de psicópatas. Ahora bien, yo creo, sinceramente, y esto, ya digo, es una pregunta que también traslado un poco aquí a la parte científica, pero yo creo que, claro, y de hecho ya se ha dicho aquí que no hay unas estadísticas ni hay posibilidad realmente de estudiarlos de una manera cabal, porque efectivamente no se les lleva a la consulta. Cuando se les lleva ya es cuando han dado ese salto, cuando han deteriorado el ambiente de una manera tal que necesitan atención, ¿no? Pero ellos no quieren la atención. Quienes quieren la atención son quienes les rodean, ¿verdad? Quienes están fastidiados por ellos. Son esos también que muchas veces hacen imposible la vida de una mujer en un matrimonio, ¿no? Digo de una mujer porque otra cosa que quizás no hemos citado aquí, pero la mayor parte de ellos son varones, que tampoco sé muy bien exactamente por qué. No sé si eso tiene una explicación, pero es cierto que los hombres son más psicópatas que las mujeres. Bueno, la verdad es que ahora os doy la palabra. La verdad es que José Carlos ha planteado temas interesantes. Por ejemplo, muy interesantes. ¿Qué tiene que ver la psicopatía con
las relaciones de mando o las relaciones de subordinación. Es decir, efectivamente, todos hemos visto personas con mando que lo usan de forma psicopática, digámoslo así, ¿no? Luego la figura, efectivamente, del psicópata silente, es decir, de personas que no se dedican a matar gente, pero sí fastidiarla todo lo que pueden. Bien, una serie de rasgos que cada vez abonan más la tesis de que quizá más que genético es algo que tiene que ver con el medio en el que nos desenvolvemos, con las formas de vida que hemos desarrollado, con la situación que tenemos dentro del orden social. En fin, son muchas preguntas y seguramente después de la publicidad, en apenas un minuto, nuestros invitados serán capaces de responderlas. No nos abandonen, por favor. Muy buenas tardes nuevamente a todos los espectadores de Lágrimas en la Lluvia, en esta tarde de domingo dedicada al estudio de la psicopatía. Como ven ya, nuestros invitados han planteado la pregunta del millón. ¿El psicópata lo es porque así fatalmente lo determinan sus genes o por el contrario su psicopatía es producto, bueno, de un carácter formado en un determinado medio social, cultural, etcétera, etcétera? La verdad es que María Cárcava, cuando nos daba los rasgos del psicópata, los epítetos que empleaba, manipuladores, egocéntricos, mentirosos, pragmáticos, antisociales, personas que tratan a las otras personas como instrumentos para sus fines, etcétera, etcétera, realmente parecía que estaba haciendo un retrato del hombre contemporáneo, ¿no? Lo cual a mí también me inclina, en efecto, a pensar, a pesar de que reputados especialistas digan lo contrario, me inclina a pensar que esto de genético tiene poco. Pero bueno, seguramente que nuestros invitados van a seguir desmadejando este ovillo en el que estamos inmersos. Me había pedido la palabra para comentar algunas palabras de José Carlos Somoza, el doctor Rojas. Bueno, vamos a ver. Hay 4 dogmatismos que explican los trastornos psicológicos. 4. En primer lugar, el dogmatismo biologista. Todas las enfermedades psíquicas, incluidos los trastornos de la personalidad, son de origen biológico-genético. En segundo lugar, el dogmatismo psicologista. Todo es debido a conflictos psicológicos. En tercer lugar, la tercera visión es que todo es cultural. Es decir, hay un fondo culturalista que digamos que se camufla en este paisaje. Y en cuarto lugar, el fondo sociologista. La sociedad está enferma, la sociedad no está bien y produce un tipo humano en esta dirección. Nosotros nos quedamos con un fondo ecléctico. Todo es biológico, psicológico, cultural y social. Se mezclan los 4. ¿Qué ocurre? La depresión endógena en un 90%, en un 80% es absolutamente biologista. Un desajuste de la personalidad es en un porcentaje alto psicologista. Entonces no olvidemos, el psicópata tiene una carga genética fundamental si uno estudia el mapa del mundo familiar. Por lo tanto, y eso está ahí. Es evidente que, lo decía Ortega, yo soy yo en mi circunstancia, el entorno, el perímetro nos marca, ¿no? Pero no olvidemos esto, la conjunción de ingredientes diversos da lugar a una sintomatología, bien sea trastorno de la personalidad versus una enfermedad depresiva. Doctor Caballero. Sí, bueno, por yo que José Carlos, que es tan psiquiatra como nosotros, pero ha lanzado el guante así hábilmente. Lo que pasa es que él se gana las habichuelas de otro modo, de incógnito. Y eso le permite decir, pues que hablen estos del asunto. Pero creo que has planteado una cosa muy importante. Es si el mal está en la naturaleza humana normal o no está en la naturaleza humana normal. Porque, claro, se corre el riesgo de decir que todo lo que es el mal está en manos de los psicópatas y el mal está en la vida humana, pues mezclado de otras muchas cosas. En honor a la verdad, esto a nuestros espectadores le ha quedado muy claro después del programa de la semana pasada que dedicamos al problema del mal, ¿no? A la fenomenología. Y efectivamente hablamos que la naturaleza humana, pues ciertamente, claro. Pues está dañada o herida por el mal, ¿no? O sea que ciertamente el mal está en cada uno de nosotros, pero también es verdad, decíamos en este programa, que tenemos la libertad, la capacidad para rechazar el mal. Es decir, no estamos fatalmente abocados al mal, sino que podemos elegir el bien, Una pregunta, una nota a pie de página. ¿Una persona mala, dañina, es una persona psicológicamente enferma?
No tiene por necesariamente. qué. Bien, digo, es una pregunta interesante, ¿no? En este contexto. Es Porque decir, además todo es una cuestión de grado y de categoría. Este hombre hace una buena acción de la cual parece sentirse orgulloso. Además parece que así que es como reparatoria. Es decir, es como, mira lo que soy capaz de hacer, siendo que estoy haciendo lo otro, ¿no? Es decir, que tengo una persona enterrada viva y que estoy asistiendo a su agonía probablemente, o es así como se está divirtiendo. Yo creo que es importante no separar y no patologizar siempre el mal. Es decir, el mal pues es una condición. Freud decía en El malestar de la cultura que no solamente hay personas que no solamente ven al prójimo como un objeto de relación, de deseo sexual, sino también pues posiblemente como una oportunidad de satisfacer deseos agresivos y en el peor de los casos de explotación, de martirio y hasta de asesinato. Eso ya no sería normal, entiendo. Yo entiendo que ahí siempre habría un trastorno, ¿no? Pero es una cosa que está vinculada a la naturaleza humana. Yo creo que el cerebro humano no está muy bien terminado, en general. O sea, y ofrece ese rango de opciones que podemos patologizar y medicalizar o no si no tenemos unos datos serios para saber si hay una enfermedad o hay simplemente opciones humanas sometidas a la libertad y al albedrío de las personas, naturalmente. Desde el punto de vista psicoanalítico se podría argumentar así. Desde el punto de vista filosófico también Hegel plantea también como en la fenomenología del espíritu como el problema de la alteridad, el problema de la violencia, el problema del crimen como las sombras de la condición humana, formando parte de la condición humana. Es decir, eso es así y yo creo que quizá ignorarlo es un problema. Ignorarlo y ponerlo en un espacio moral de exclusión sistemáticamente como es malo, no es humano, es la mejor manera de no entenderlo también, ¿no? Es decir, que uno puede entender, incluso desde el punto de vista de la evolución de las especies y la evolución de la especie, por qué eso está ahí. No, por qué... si es malo, es humano. Es todo lo contrario. Claro, bueno, yo creo si que es malo, es humano. Es que no se puede excluir la naturaleza humana. Quien lo quiera hacer, pues simplemente está faltando a la verdad y a la observación del día a día, ¿no? A veces es consecuencia de una enfermedad, a veces es consecuencia de una psicopatía y otras veces sencillamente es un ingrediente más, del cual uno es perfectamente consciente y responsable. Es decir, los psicópatas incluso pues tienen íntegras sus facultades intelectuales, saben qué hacen, ¿no? Saben perfectamente lo que están haciendo y las consecuencias, lo cual no les impide hacerlo, ¿no? El doctor Del Pino había pedido también la palabra. Sí, para quizás ampliar lo que está comentando Luis de lo del mal. Sí, yo creo que es que el mal es una elección. Hace poco coincidíamos con Juan Manuel en otro ámbito y hablábamos de Jekyll y Hyde y hablábamos de las posibilidades que hay en las personas, ¿no? El mal, Julián Marías era el que comentaba, el mal no es más que el precio que tenemos que pagar por la libertad. Cuando nosotros somos libres tenemos que poder elegir entre hacer algo bien o algo mal. Es un buen ejemplo, por eso la película me gusta, porque precisamente una persona con las mismas, digamos, genes que es el protagonista a lo largo de todo el film, puede elegir salvar una vida o quitar dos. Y yo creo que eso no lo va a explicar jamás la ciencia ni la medicina, porque la libertad está en otro sitio. Lo que es el libre albedrío, si lo decimos en términos filosóficos, no se va a encontrar ni en el cerebro ni en ningún otro lado. Sí, pero tú ves, porque a los escritores les gusta el psicópata como un ejemplo literario. Precisamente el ejemplo y a los lectores. Y a los lectores. Precisamente el ejemplo de Jekyll y Hyde está muy bien. Es decir, Jekyll es un pobre diablo. El psicópata lo que tiene como objeto literario muy gustoso es que el psicópata disfruta. Oye, pues ya que vas a hacer el mal, pues vamos a pasarla bien. Vamos a pasarla bien, ¿no? Y Jekyll es un pobre diablo. Jekyll es un individuo que toma una pócima y se vuelve pues su contrapartida mala. Y esa contrapartida mala incluso... Hace poco releía la obra de Stevenson, la tengo muy fresca en la cabeza. Esa contrapartida mala también siente culpa en cierto sentido. En cierto modo siente un poco de culpa. José Carlos, no. Es decir, mientras que el psicópata no, el psicópata goza. Hyde no siente culpa en absoluto y Jekyll no era un pobre diablo, era una maravilla. Era un médico reputado y y querido por todos. Sí, pero cuando digo pobre diablo digo que sufría. Es decir, de hecho... él al final llega a sufrir de tal manera que incluso se quiere quitar la vida. Es decir, él sabe lo que está haciendo y sabe lo que está provocando a su alrededor. Él siente una culpa inmensa y, de hecho, se encierra, intenta evitar el contacto con los demás, con los amigos, etc. Les escribe cartas, trata de hacer ahí unos cambalaches increíbles. E incluso Stevenson, cuando se atreve a sacar a su Hyde de su covacha,
no lo plantea tampoco como un individuo plenamente psicopático, para nada, para nada. No, para nada. Pero míralo. Relétela. Sí, pero si me la he releído hace 2 semanas. Bueno, pues igual que yo. Entonces, de hecho, incluso te tengo que decir... Bueno, esa es la grandeza de la literatura, ¿no? Que se pueden extraer lecturas distintas. De hecho, incluso te tengo que decir que el psicópata de libro, el psicópata que gusta en el libro, es precisamente ese individuo con el que el lector se puede identificar, como decía Juan Manuel, es decir, de alguna forma, en la película también lo vemos, ese individuo nos llega, y nos llega en cierto sentido por algo que en parte yo me atrevería a decir que es envidia. Es decir, hay un poquito de envidia en eso. ¿Cómo ese individuo hace esas cosas y se siente tan feliz? Pues no, lo que tiene que hacer es sentirse como Jekyll, sentirse mal, sentirse agobiado moralmente, sentirse frustrado, sentirse temeroso de hacer daño a los demás. ¿Cómo se puede sentir tan bien? ¿Cómo puede estar tan felizote ahí, ¿no? Entonces yo creo que hay un puntito de envidia, me refiero a la hora de intentar explicar ese misterio insondable que es que al lector, al espectador, le fascine el psicópata, la figura del psicópata, ¿no? Yo, no obstante, y reconociendo la valía literaria de la obra de Stevenson, a mí, sin embargo, la obra de Stevenson me parece muy esquemática, muy maniquea, es decir, esa división compartimentada de la naturaleza humana, eso es falso. Quiero decir, nadie es Jekyll ni nadie es Hyde, ¿no? Sí. Sino que Jekyll y Hyde están entreverados en nuestra naturaleza con un predominio de uno u otro, pero el maniqueísmo ese típicamente puritano de Stevenson, pues yo creo que no corresponde a la realidad humana, ¿no? Sí. Juan Manuel, brevemente, el doctor Del Pino, que supongo que se refiere a esto de Jekyll y Hyde, y luego inmediatamente Enrique Para no Rojas. perdernos con Jekyll y Hyde, precisamente el problema del doctor Jekyll era que era tan bueno que quería ser perfecto, y por eso inventa la pócima para poder aislar la parte mala. Y eso, hombre, nos salimos ya del psicópata. Él se pasa, entre comillas, entendedme la expresión, de bueno. No, tenemos que aceptarnos, como tú bien dices. Yo no creo que seamos blancos o negros. Somos como las cebras, entreveraditos. Unos más blancos, otros más negros, ¿no? Ya está. Perdón. Dos observaciones. Una, hay un parentesco en los trastornos de la personalidad, en esa galería de personajes que ahí residen, con el psicópata relativamente cercano, que es el trastorno límite de la personalidad, que en inglés se llama borderline. El borderline es muy aproximado. De hecho, en la psiquiatría moderna se habla del espectro bipolar. Defiende no solamente a las enfermedades bipolares, a las depresiones que tienen oscilaciones del ánimo hacia arriba y hacia abajo, euforia y depresión, sino que estaría ahí este límite, personal límite. El límite se caracteriza por la impulsividad, el descontrol de la conducta, de la lengua, la dureza en el lenguaje verbal con los más cercanos. Es decir, hay un parentesco y hay un continuo, un perpetuum mobile. Es muy difícil delimitar. Los psiquiatras a veces pretendemos clasificar a la gente y tal, y yo muchas veces con mis pacientes, cuando hago una anotación en la historia clínica, es complicado, ¿no? La segunda observación, ¿qué es la personalidad? La personalidad es aquel conjunto de pautas de conducta actuales y potenciales que tienen fundamentalmente dos raíces: el equipaje genético y los aprendizajes de la vida. Forman los dos un binomio. Hay más cosas, pero esto es importante. Y en la genética está lo que hemos dicho, que hay ahí ese hondón sólido, compacto, consistente, pétreo, de que la genética funciona porque uno analiza la historia de la familia y uno se da cuenta la carga de agresividad que hay. La verdad es que la gente, la percepción que tiene, sea verdadera o falsa, es que cada vez existen más psicópatas. Es decir, que este tipo de comportamientos es cada vez más frecuente. Pero tú lo has dicho ahí antes, cuando ha hecho... Claro, no sabemos, efectivamente, si es que simplemente se muestran más ante los ojos del público y antes permanecían más ocultos, o simplemente se tenía conocimiento de crímenes, pero no nos confrontábamos con quien los había perpetrado y por lo tanto no teníamos esa noción del personaje psicopático. Es la misma diferencia que hay entre estar triste y estar deprimido. La tristeza es una reacción sentimental normal que se da como consecuencia de algo que te ha pasado. Pero la depresión es una tristeza cuantitativa y cualitativamente de una enorme intensidad. Pues mutatis mutandi es lo mismo. Una cosa es el psicópata fetén, propiamente dicho, con los matices que queramos, y otra cosa es que en esta sociedad psicológicamente enferma y técnicamente muy perfecta hay mucha gente que está poco equilibrada, pero sin llegar a esto.
Pasa que fíjate, esa figura del psicópata pues se ha convertido en una figura casi de culto, ¿no? Hay una famosa serie, Dexter, que supongo que muchos habréis visto, y si no os la recomiendo porque francamente es una serie muy buena, en donde el héroe es un psicópata. Es un psicópata que asesina psicópatas. Su padre lo ha educado para que vuelque, digamos, esa pulsión destructiva que tiene matando psicópatas. Es un personaje popular y digamos, querido, ¿no? Por millones de espectadores en todo el mundo, o por cientos de millones de espectadores en todo el mundo. Bueno, esto es algo llamativo, ¿no? Pues sí, es muy llamativo y debería hacernos reflexionar. En la línea de lo que comentaba José Carlos hace un momentito, hablabas del misterio insondable de la depravación, por ejemplo. Pues quizás que cuando decía esa frase... No, de que nos interese tanto, de que nos fascine de tanto, claro, pues que es un poco lo que acaba de citar Juan Manuel ahora con la serie Dexter. Ese es el hecho. Si nos fascina es porque es fascinante y nosotros tenemos una relación, una vinculación. Posiblemente hay explicaciones sencillas que dar. Bueno, pues un psicópata hace cosas que uno puede soñar o soñó de niño hacer cuando no tenía todavía equipamiento moral y de alguna manera pues satisfaces una pulsión infantil y además de una manera pues que no es más que pagar la entrada del cine y sales y sigues siendo la buena persona que era y eso pues digamos cumple una función en el cerebro humano en su adaptación, ¿no? Yo creo que San Pablo hablaba del misterio de la iniquidad, ¿no? Porque siempre también ponemos lo malo fuera en general y pensamos que todo lo malo tiene que pertenecer a algo que es difícil que uno reconozca lo malo dentro, ¿no? Y se suele proyectar, Bueno. Luego ha salido otra cosa antes del descanso que hemos hecho, que era acerca de qué puede haber biológicamente en las conductas de los psicópatas, en los trastornos de personalidad. Hay muchos mecanismos adaptativos, anormales, pero que tienen una base adaptativa y que se puede entender desde la biología evolutiva. Es decir, la conducta de muchos psicópatas son como caricaturas de conductas masculinas que tratan de controlar los recursos, ¿no? Igual que las conductas del trastorno de personalidad femenino por excelencia, el trastorno límite o el trastorno histriónico de personalidad, pues son caricaturas de conductas femeninas de control de los vínculos, ¿no? Que es algo absolutamente que está en la biología, ¿no? Los machos suelen tratar de especializarse en el control de los recursos y las hembras en el control de los vínculos. Y si uno entra por ahí, entiende cosas, ¿no? Y puedes trazar una línea donde está lo normal, o lo inadecuado, lo peligroso y lo que no lo es, pero no hay una línea de separación que hace que una genética o unas condiciones creen algo que no es humano y que está fuera. Todo es humano. Todo eso es humano, ¿no? Me apunto a ese carro, lo completo y cojo lo que tú comentabas de Dexter. Yo creo que el problema de esa serie, que mi hermano, que es tu tocayo, Juan Manuel, me la recomendó y yo dije que no la quería ver por un motivo, porque implícitamente ya está diciendo algo que luego te lo da por sobreentendido, que es que él no puede controlar sus impulsos. Y entonces, claro, qué bueno es que mata malos, ¿no? Mire usted, vamos a parar primero a ver si es verdad esa afirmación que va implícita. No, la serie es muy desasosegante, moralmente muy desasosegante y con momentos... Yo soy seguidor de la serie, lo confieso, me gusta mucho, pero es una serie desasosegante. Vale. Hay una... No, pero no lo habías terminado, perdona. Bueno, no, simplemente cada uno ve las cosas, también se ha dicho aquí desde su óptica. Yo quiero aquí romper una lanza en favor de las familias. Es decir, las familias son las que de alguna manera transmiten. Y lógicamente no existe la familia perfecta. Yo tengo la suerte de trabajar de estar en activo y de acudir a centros de menores donde se ven, por ejemplo, pues niños que podrían llegar a ser grandes psicópatas, pero a lo mejor si se ayuda a ese niño, a esa familia, a que en esas circunstancias varíen ciertas actitudes y no tanto que cambien las malas como piensan muchas veces, es que me van a decir, no, al contrario, se refuerzan las buenas, que en toda familia siempre hay algo bueno. Lo que pasa que a veces, digamos que pesa más lo que queremos mejorar, como en el caso de Stevenson, que era la metáfora del bien y el mal. Quiero ser tan bueno que voy a hacerme al final un desastre. Yo creo que en este caso sí que es importante el decir que a la hora, y pongo un ejemplo para intentar transmitir esto que digo. Si nosotros cogiéramos unos extraterrestres, vinieran a nuestro mundo y quisieran saber cómo funcionamos y se fueran a un concierto y vieran que entra mucha gente y vieran pues dos grandes grupos, unos que oyen, otros que actúan, y entre medio, permitirme la expresión, está el psicópata. El psicópata que hace otra cosa y que estorba y que se mueve y que, claro, tapa a los de atrás, que no, pero a los de delante, a los músicos, claro, nosotros lo llamamos el director. Y nosotros sabemos que ese director tiene una función.
los extraterrestres no, y dicen, como este es el raro, este es el que actúa mal, vamos a estudiarlo aislado. Cuanto más aislado estudien al director, permitidme el juego de palabras, más desconcertados, menos van a entender el concierto. Cuando tú dices de biopsicosocial, el modelo de Engels del psiquiatra neoyorquino, hay todavía más después, están la sistémica, y la sistémica explica las relaciones entre los elementos. Viene parecido a la Gestalt, a lo que es el fondo y la figura. Nosotros tendríamos que ser capaces, en mi opinión, y os la lanzo también, de ver no solo al psicópata, sino ver las relaciones que ha tenido, que tiene y que puede tener, y que para eso es necesario, bueno, pues yo creo que un estudio integral de la persona y en ese sentido, tú has mencionado la familia, en ese sentido, fenómenos de nuestro tiempo, como pueden ser pues la plaga de rupturas familiares, familias desestructuradas, o las nuevas formas de vida, cada vez más atadas a lo tecnológico, más desvinculadas, donde los vínculos comunitarios cada vez son más frágiles, donde cada vez llevamos una vida más ensimismada, ¿no? Esa vida de las grandes urbanizaciones suburbanas, esa vida en donde estamos horas y horas delante de una pantalla, de ordenador o de televisión. Luego, por otra parte, la difuminación de las categorías morales, es decir, las religiones nos daban, digamos, unos preceptos que nos permitían deslindar de forma más nítida lo que era el bien y lo que era el mal. Hoy en día las categorías morales están mucho más difuminadas y además el elemento determinante a la hora de realizar o no realizar una acción es el interés o el provecho que vamos a sacar de ella. ¿No pensáis que todos estos elementos que imponen o que deslizan subrepticiamente las nuevas formas de vida de alguna manera son una fábrica de psicópatas? Juan Manuel, una observación. ¿Me vas a responder a la pregunta o no? Sí, te voy a responder a la pregunta. Yo creo que es evidente lo que tú estás diciendo. Hay una difuminación de los conceptos éticos en la sociedad actual por una cosa que se llama la permisividad y el relativismo. Son dos grandes notas que en este momento podemos observar. Entonces, ha cambiado la sociedad. Vuelvo al tema de la familia. Es evidente que si eso ha ocurrido, pues la familia tiende a dispersarse. La educación en la familia es una universidad, en donde la figura del padre fundamentalmente ha sido siempre la aportación económica y la madre la aportación psicológica. Hoy ha cambiado. En la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid, el 70% de los alumnos en medicina son mujeres. En derecho son casi lo mismo. Es decir, ha habido un cambio en ese sentido. ¿Cómo se educa en la familia? Educar es convertir a alguien en persona. Educar es seducir con los valores. Los padres no podemos pretender que nuestros hijos practiquen cosas que nosotros no vivimos. Y entonces, un buen padre vale más que 100 maestros. La educación que da un padre y al mismo tiempo la figura de la madre son decisivas en los dos. ¿Qué ocurre? Estamos en una sociedad, lo he dicho antes, técnicamente neurótica o psicológicamente enferma, y esto es una realidad si nos movemos en un modelo estable, ¿no? Entonces ahí entra lo que tú decías, ¿qué situación tan compleja vive la sociedad? O sea que tú sí dirías que estos elementos sí sin duda, potencian. Sin duda, es decir, la religión bien entendida, la religión de personalidades psicopáticas. La religión bien entendida lo que significa es el crecimiento personal y ver al otro como un ser humano al que puedes ayudar. Las tres grandes religiones, por orden histórico, el judaísmo, el cristianismo y el mundo musulmán. Entonces, es evidente. ¿Qué ocurre? Pensemos entonces, el mundo, se habla de un mundo neopagano. Es un mundo en el que la figura de Dios desaparece, se difumina, se vuelve etérea, vaporosa, desdibujada. Y entonces, si el fondo religioso es antropológico, es el hombre que tiene la necesidad de un ser superior. Y si eso desaparece, pues pensemos lo que ocurre en la medicina. Aquí estamos tres psiquiatras. La medicina y la psiquiatría se han vuelto judiciales. Todo es judicial. Esto no ocurría antes. Y luego, por ejemplo, una plaga muy contemporánea, la soledad. Es decir, cada vez hay muchas más personas solas, personas que viven solas o personas que, por diversas razones, sus relaciones humanas están muy restringidas o casi inexistentes. ¿No podemos pensar que esto también estimula este tipo de comportamientos? Yo no lo tengo tan claro, ¿sabes? ¿No lo tienes tan claro? No, yo no lo tengo tan claro. No. O sea, ¿no crees que las formas de vida actuales potencien este tipo de conductas? Es que estamos hablando de un trastorno que es la psicopatía, ¿no? Que es
Es decir, es una cosa que tampoco sabemos muy bien desde cuándo viene, ¿no? En la historia humana, ¿no? Entonces, yo me imagino perfectamente un monje lleno de valores y más psicópata que Hannibal Lecter, ¿no? O sea, quiero decir, no lo veo tan, pero puede ser, ojo, tampoco sé demostrar lo contrario, es decir, es perfectamente posible que, debido a que es un trastorno tan extraño, tú mismo decías antes que no está bien conocido por la psiquiatría moderna, pues es posible que toda esta serie de cuestiones de la sociedad actual influyan en que a lo mejor psicópatas en potencia pasen a psicópatas en acto o pues aflore un poco esa personalidad un poco más de lo que antes afloraba, ¿no? Pero yo no lo tengo de verdad. No, yo tampoco lo tengo claro, pero sí que hay, por ejemplo, vamos a ver, yo creo que las películas de psicópatas, por ejemplo, que nos han llegado de Estados Unidos hace 3, 4 décadas, o sea, por ejemplo, cuando se estrena Psicosis de Hitchcock, eso causa gran conmoción en sociedades como la nuestra, porque verdaderamente la figura del psicópata era, bueno, seguramente que lo sabía, pero latentes, silentes, escondidos. Y no teníamos noción, ¿no?, de un tío que se dedicara a cometer este tipo de crímenes. Si bien hay que hacer la observación de que Psicosis no es un psicópata. Bueno, no bien, pero bueno. Claro, es un trastorno de múltiple de la personalidad. Sí. Vamos, de doble personalidad, otra cosa. Pero este tipo de películas, que siguen teniendo mucho éxito, sin embargo, hoy ya no nos resultan extrañas. Es decir, el psicópata se ha convertido en un inquilino de nuestra vida. Y esto sí abonaría la tesis de que, bueno, las transformaciones que se han producido en las formas de vida de alguna manera han convertido esta figura en más normal, ¿no? Pero bueno, yo no quiero... Juan Manuel, perdona, la psiquiatría, o sea, tú piensas, la psiquiatría empieza en las universidades en Europa en los años 50, 60. La psiquiatría era una asignatura que estaba dentro de la medicina legal. La sociedad se ha psicologizado y se ha psiquiatrizado. Las dos especialidades que más han crecido en los últimos 20 años en el mundo occidental, son la psiquiatría y la cirugía estética. O sea, el psiquiatra ha entrado en la sociedad con una fuerza extraordinaria. ¿Por qué? Porque la sociedad cambió más en 20 años que en un siglo. O sea, ha habido tales cambios y el psiquiatra se ha convertido en una especie de médico casi para todo. Consejero, médico, emplea medicación, hace psicoterapia. Nos queda todavía un pequeño bloque, vamos a ir a hacer una pequeña pausa, todavía tendremos ocasión de hablar un poquito más. Antes José Carlos Somoza ha dicho que se ha preguntado por qué a la gente le resulta fascinante la figura del psicópata, por qué le gustan las películas o las novelas de psicópatas. Pero en cambio no nos ha contestado o no nos ha dicho por qué le resulta fascinante a él, porque en sus novelas hay muchas personalidades psicopáticas. Después de la publicidad se lo vamos a preguntar. En apenas un minuto estaremos nuevamente con todos ustedes. Muy buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia, en esta tarde en la que dedicamos nuestro programa a las psicopatías. Al terminar el anterior bloque le preguntaba yo a José Carlos Somoza qué es lo que le fascina de la figura del psicópata, por qué cree que la figura del psicópata es tan atractiva para el propio escritor. ¿Encuentra en el psicópata un reflejo oscuro e inconfesado del hombre de nuestro tiempo, de los secretos anhelos del hombre de nuestro tiempo? José Carlos Somoza tiene novelas extraordinarias, algunas de las mejores novelas que se han publicado en España en los últimos 10 o 20 años. Yo recuerdo con especial sobrecogimiento tu novela Clara y la penumbra, que tuve la ocasión de presentar en su día. Y la verdad es que en las novelas de José Carlos Somoza es muy frecuente la aparición de personajes psicopáticos. José Carlos, explícanos por qué. ¿Qué es lo que te atrae de esta figura? En primer lugar, muchas gracias por ese elogio, que viniendo de ti es doble elogio. La verdad es que es cierto que me atraen mucho las personalidades de psicópatas. Yo creo que a todos los autores, en el fondo, pero bueno, yo siento especial predilección. En Clara y la penumbra que tú mencionas, se podría decir que hay una personalidad de psicópata. En La llave del abismo, incluso se podría decir también, de hecho, mi novela, vamos a decir por excelencia en ese sentido de los psicópatas, es El cebo, ¿no? Que habla incluso de
la captura de un psicópata, etcétera. Bueno, a mí lo que me gusta un poco, ya lo he ido diciendo, es decir, lo que me atrae del psicópata es que no sufre, es decir, aparentemente hace cosas y las hace porque le gustan. Fíjate tú que nosotros, los seres humanos, somos enormemente complicados y sobre todo somos enormemente sufridores. Es decir, hay una cosa que nos caracteriza como seres humanos y es que nunca estamos satisfechos. Incluso cuando hacemos cosas que nos gustan, a veces sufrimos porque podemos dejar de hacerlas, sufrimos porque pueden faltarnos, sufrimos porque no tenemos tiempo de hacerlas todas o porque no podemos hacerlas con la intensidad que nos gustaría, ¿no? En este sentido, el psicópata me gusta porque lo puedo poner en mis novelas como un señor feliz, un señor verdaderamente feliz. Y un señor, al mismo tiempo que feliz, bastante simple. Y ojo, aquí ya no estoy hablando desde un punto de vista clínico, sino que estoy hablando desde el punto de vista literario. Es decir, en el sentido simple, en el sentido de que hace cosas que le gustan y disfruta haciéndolas. Eso que parece tan sencillo, a la hora de contarlo en una novela, creo que tiene impacto y creo que se puede uno deleitar leyendo a ese ser extraño que miren ustedes por dónde hace lo que le gusta y disfruta haciéndolo, sin que haya realmente fisuras en su apasionamiento haciendo eso que le gusta. Por ejemplo, en el caso del psicópata de la película, con ese experimento que hace maravilloso entre que se salva a la niña y mata a una mujer, ¿no? Él está haciendo lo que le gusta y es, de hecho, cuando habla con el protagonista, cuando le cuenta todo lo que realmente ha disfrutado, y hablar con el protagonista es parte de ese disfrute, es parte de ese goce que él está sintiendo de prolongar ese experimento, ¿no? Bueno, pues eso es lo que me atrae de la personalidad de los psicópatas a la hora de ponerlos en la novela, ¿no? Que son personas tan diferentes de lo que uno cabe esperar. Todos nosotros nos complicamos tanto la vida y da la impresión de que ellos, ojo, vuelvo a repetir, ya sé que evidentemente por debajo hay un iceberg, hay una cosa que no vemos, pero da la perfecta impresión de que ellos se la pasan estupendamente bien. ¿Y crees que el lector se identifica secretamente con la figura del psicópata? Claro, precisamente por eso. Es decir, yo hablaba antes un poco de envidia. Bueno, no sé. Lo que sí es cierto es que el lector ve al psicópata muchas veces un poco casi como inalcanzable, una figura inalcanzable. No sé si una figura con la que te puedes identificar o no, eso depende de cómo el autor la trate, ¿no? Hay psicópatas con los que nos identificamos. Fíjate, estaba pensando ahora en la novela American Psycho, ¿no? Aunque realmente no es un psicópata fetén, porque ese individuo se harta, sobre todo en la película, en la versión que se hizo fílmica, en la novela no tanto, pero en la película se harta de sufrir. Y la verdad es que no es tan ese individuo que me gusta pensar, ¿no? Que es frío, que es calculador y que disfruta con lo que hace. Es una especie de profesional. Sin remordimientos, que decía María, ¿no? Sin sentimiento de culpa. Exactamente, sin remordimientos, que esa es una de las cosas fundamentales que tenemos. Es decir, a la hora de que hacemos algo, incluso algo que nos gusta, no tenemos esa cuestión de decir, estoy haciendo algo que me está gustando, pero al mismo tiempo estoy consiguiendo tal otra cosa negativa, ¿no? Y en este sentido, los psicópatas se limpian toda esa cuestión, esa maraña negativa de encima, se quedan tan tranquilos y yo creo que es una figura con la que el lector puede, si no identificarse, ya digo, mantenerla como una especie ahí en la distancia, ¿no? Como una cosa fascinante, curiosa de ver, ¿no? Extraña. Me pedía la palabra el doctor Rojas. Vamos a ver, yo mientras te estaba escuchando creo que el psicópata no es feliz. Tú has hablado de la palabra felicidad en algún momento dado. Me estaba acordando del personaje que mató a 90 y tantas personas en Finlandia hace un año y pico. No sé si os acordáis, en una reunión de jóvenes que hubo. Y él Noruega, ¿no era? ¿Qué? Noruega. Y él contó con mucho detalle cómo iba en coche, que había matado ya a 30 o 40, y cómo fue con su rifle y mató a otros tantos, ¿no? Dos cosas. El psicópata, hemos hablado poco de eso, es un mentiroso patológico en general. Se miente a sí mismo y miente a la red. Y luego hay una nota muy interesante que es la dificultad para aprender de la experiencia. Una de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos es cómo la vida nos enseña. La vida es la gran maestra. La vida enseña más que muchos libros. Entonces el psicópata no aprende de la experiencia. Yo creo que, y hago una enmienda a la totalidad, yo creo que la felicidad es la vida lograda. Es decir, no la vida perfecta, cuidado, sino que es una vida en donde los grandes ingredientes del ser humano han funcionado bien. Amor, trabajo, cultura, amistad,
hay una buena armonía, hay una buena conjunción. Yo creo que José Gas, cuando dijo tan feliz, se queda tan feliz, no quería decir claro, una felicidad en el sentido... Yo hablaba de psicópata literario, ya dije que no quería hablar de psicópata clínico, claro, porque desgraciadamente en la vida real, por decirlo así, en la vida extraliteraria, es tan desgraciada que ni siquiera los psicópatas son felices, ¿no? Da la impresión de que ni siquiera los psicópatas... Tú le preguntas a un psicópata, yo he ido en alguna ocasión a atender a algún psicópata a la cárcel por un problema delictivo para hacer un informe sobre él y lógicamente me recuerdo, haber visto gente. Yo fui perito del caso Escobedo en su día, os acordaréis, y estuve con Rafi Escobedo en la cárcel unas cuantas veces que iba a verle y él aparecía en un principio como una hermanita de la caridad. Tú hablabas con él y decía, por favor, pero si yo soy incapaz de... Y luego lo que se supo de él, por lo tanto, hay muchos matices en ese sentido, pero lo que sí es importante, esto que decía yo, la mentira es una forma de mentirse a sí mismo y a los demás, y por otra parte, la dificultad para aprender conductas sanas. Vamos por esta banda, sí, era doctor por Caballero. También un poco, y por no mezclar los planos clínicos, lo que es el equilibrio de las personas a las que atendemos, en las consultas, etcétera, con los psicópatas de cine o de literatura. Y volviendo a la pregunta de por qué nos fascinan. He hecho esta incursión en la literatura porque creo que sí, José ¿por qué Carlos fascinan? ¿Por qué son José Carlos, fascinantes? además, que creo que su base científica, digamos, su conocimiento de la psiquiatría, le permite también hacer unos psicópatas muy cuajados, claro, pero digamos al final así, es un ¿no? Muy personaje cuajados. literario. Entonces, al final es un personaje literario. Pero sí, ciertamente volvamos a la clínica. Como los personajes, volvamos al cine, que en este caso. Bien, como vamos al quieras. cine, porque ahora hablamos de cine. Es decir, que la pregunta es ¿por qué fascinan los psicópatas cinematográficos? ¿Por qué fascinan los psicópatas literarios? Pues yo creo que porque ofrecen modelos en los cuales uno puede actuar sin contar con los demás, porque además nadie te obliga, estás en una sala de cine con la que no tienes ninguna obligación, o con un libro en el cual te puedes permitir cualquier libertad sin contar para nada con los demás. Y eso es una satisfacción que ofrece el mundo contemporáneo. Otro aspecto que comentabais, porque veo que hay como una idea de que vivimos en un mundo en el que todo va peor, vivimos en un mundo que es neurótico, vivimos en un mundo que fomenta la psicopatía. Yo no lo sé, yo no estoy seguro que eso es así. ¿Dónde está el dato? Eso no es así. Yo no he vivido en el siglo XVIII, en el Madrid de los Austrias, para saber si había más psicópatas o menos psicópatas. Es decir, hay una idea de que el tiempo pasado es mejor. No, o de es eso, que, no. O de, pero que, quizá de que realmente sí que están verdad. sucediendo cosas que se dan por hechas sin que haya ningún dato para ser así. Hay datos de que hay muchas cosas que van mucho mejor y no tengo ninguna garantía de que haya más psicópatas ahora. Yo lo que sí que creo es que vamos hacia un tipo de sociedad... Se habla más de ellos, sí. En más donde, al no existir unos vínculos comunitarios fuertes, también los frenos morales que imponían esos vínculos comunitarios fuertes eran mayores. Quiero decir que hoy uno puede llevar una vida mucho más encapsulada. Hoy en día uno puede llevar una vida absolutamente, pues eso, primero, cada vez abunda más la gente solitaria. Yo no hablaría, Juan Manuel, de frenos morales, sino de cauces morales, porque la palabra freno... Perdona, pero... La palabra freno a mí me recuerda un término de Freud que era la palabra represión, muy negativo. Bueno, yo creo que de alguna manera los cauces morales también tienen que ser frenos, porque si no, pues probablemente, pero suena ante una persona que nos resulta odiosa, pues lo que haríamos sería estrangularla, ¿no? Entonces yo creo que hay un freno moral que dice, no, nos resulta odioso, pero no lo vamos a estrangular. De ahí que no podamos ser protagonistas de novelas. Claro. Pero bueno, si me permite... Por el freno moral. O sea, en ese sentido yo creo que sí que ha habido un cambio en la sociedad que hace que puede fomentar más este tipo de conductas. Entonces, pero si me permites, adelante. sí, es un cambio. Yo creo que es un cambio irreversible que no está en nuestra mano modificar. Es decir, que no se puede pasar la vida añorando lo que vivieron nuestros abuelos, pero hay cambios que se han producido. Pero yo no tengo ningún dato para pensar, y tiendo a pensar además que más allá de los frenos que la sociedad y que los grupos humanos han ido creando, las normas de conducta a través de ideologías o de religiones, el espíritu humano se abrirá camino al final en las circunstancias en las que tenga que vivir. No sé cómo será la vida humana dentro de 1000 años, pero el genoma será el mismo, porque en 1000 años el genoma no ha cambiado. Las necesidades de los seres humanos serán las mismas. Tendremos necesidad de regular nuestras conductas, crearemos sistemas, mantendremos los que funcionan. Es decir, yo creo que a veces sí que pasa que según nos vamos haciendo mayores, tendemos a pensar que el mundo se acaba con nosotros. Es el error de toda la gente que nos hace mayor, ¿no? Así como el error de la gente que empieza a vivir es que piensa que el mundo empieza con ellos, ¿no? Ni el mundo empieza con los jóvenes ni termina con nosotros. Seguirá después de nosotros, y creo que hay que hacer un esfuerzo también por no anatemizar épocas o cambios que no estamos muy seguros de que sean negativos. De hecho, la impresión que tiene es que la cosa no va a peor. La cosa globalmente no ha ido peor para la humanidad, ¿no?
Bueno, depende en qué cosas. Quizá nos morimos de éxito. Depende de qué cosas. Yo creo que no podríamos hacer calificaciones sumarias de si nuestra vida hoy es mejor o peor. Habría muchos matices, pero tampoco... Porque la técnica, la investigación, es impresionante lo que se ha avanzado. Es decir, estamos en la década del cerebro. Es decir, oye, pero lo que dice Juan Manuel me ha parecido muy interesante, decir, depende de qué ángulo. En el aspecto familiar, lo que se dice en la familia, no en la familia tradicional, sino en la familia, ha habido un cambio, un giro copernicano. Esto es indudable y tú eres experto en cosas de familia. O sea, que ha habido un cambio, pero en otros terrenos, los avances... Yo le pregunto a mis alumnos en la universidad, ¿en qué época te hubiera gustado vivir? Pues uno dice en la Edad Media, otros en el Renacimiento, otros en el Barroco. Eso sí, siempre, siempre mandando, estando arriba. Claro, dice, tú estabas en la gleba en la Edad Media, pues... No, pero no nos distanciemos del tema. Si yo simplemente esto lo planteé porque desde el principio en el programa dijimos que si era una cuestión en la que pesaba más lo genético o pesaba más lo cultural, ¿no? Vosotros en un principio tendisteis más a defender que era más efecto de lo cultural que de lo genético. Y en ese sentido es donde se planteó esto. Bueno, si me permite, si te hago esa aclaración, que no quería... Pero sí que hay datos, y no queríamos entrar a esto porque serían temas muy de especialidad, pero hay datos para pensar que una parte de lo que llamamos trastornos asociales de la personalidad tiene un componente que ahora se llamaría psicopático y que tiene un componente genético, y que hay otros que tienen un menos componente genético. Es decir, que como todo, la realidad es más heterogénea y más compleja, no es una cosa u otra, sino que... hay una combinación. Pero sí que hay un grupo que tiene una base genética bastante marcada y que se conoce. Vale, Doctor Del Pino. Por contestar a lo que tú preguntabas, si la soledad... yo creo que a la soledad, creo que también antes hemos comentado algo de Machado, a la soledad se lleva lo que uno trae, ¿no? Y entonces, si uno está solo, porque previamente ha tenido experiencias negativas y las cría, pues lógicamente a la larga la soledad, y lo decía Maslow, engendra una enfermedad, y Aristóteles hablaba del zoon politikon, somos animales de relación, pero de relaciones sanas, ¿no? Y ahora me voy a ir a lo de... A mí me encanta también, yo soy un devorador también de novelas de policíacas y me encantan, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues eso lo sabían los griegos, es catártico. Cuando tú lees algo que tú has fantaseado con hacer, como decía Juan Manuel, estrangular a alguien y no lo haces porque no quieres, pero lees que alguien lo hace, pues hay una descarga. Precisamente en el libro que tú has comentado, ¿no? En el personaje, Aníbal Lecter, está escrito por Thomas Harris, y Thomas Harris se asesora de Robert Resner, que es, digamos, el creador de los perfiles criminales. Pues los de mentes criminales del FBI, todo eso está basado en su historia y en su vida. Entonces, y vuelvo ahora a la película que hemos visto, ¿no? El personaje, una de las cosas que tiene, y Freud definiría como siniestro, porque es la familiaridad de algo, pero que al mismo tiempo resulta raro. Cuando alguien tan afable como el protagonista sonríe y tú sabes que acaba de enterrar viva a una persona, o que acaba de hacer desaparecer, no lo sabes hasta el final, eso te produce un sentimiento que denominamos pues de angustia, que tiene que ver con lo siniestro, ¿no? Y quizás en este caso yo diría que en la novela lo consigue, lo fundamenta, y creo que por eso es una gran novela, vamos, a mí, una gran película, ¿eh? Antes María en su introducción nos decía que no se conoce cura para la psicopatía. Es decir, ¿hemos de considerar que un psicópata lo va a ser mientras viva? Acabo una cosa... perdón. No, con esto. Thomas Harris hace una segunda parte de Aníbal Lecter. Y es su historia, de por qué se come vivo a las personas. Y resulta que en su historia previa a su familia, unos soldados habían hecho, en un momento de hambruna en una guerra, la Segunda Guerra Mundial, se habían comido a la hermana. Y él descubre los restos y empieza, entre comillas, su psicopatía, matando a los que se habían comido a su hermana. La pregunta, yo creo que con esto, cura, si podemos hacer que una persona cambie, mi respuesta es sí, porque soy terapeuta, si no yo me dedicaría a otra cosa. Que al final seamos capaces de que cambie, depende en último caso de la persona. A ver, por esta banda, ¿pensáis que el psicópata tiene cura? No creo realmente que la tenga, y no creo tampoco que se origine así, de esa manera tan... Es decir, yo pienso que, bueno, en la vida de todo ser humano hay una serie de acontecimientos, mejores y peores, ¿no? Y el psicópata coge unos, se los queda y después pues los puede utilizar en cierto sentido, ¿no? De cualquier manera. Y entonces es muy frecuente que el ser humano, sobre todo es una cuestión, la causa y efecto es una cuestión tranquilizadora, ¿no? Es muy frecuente que el ser humano, para tranquilizarse, diga, claro, es que fíjate la infancia, fíjate esto, fíjate lo que ocurrió.
Yo creo que la cosa es más misteriosa y más inquietante, ¿no? Yo creo que no se puede establecer una relación de causa-efecto. No todos los psicópatas tuvieron una infancia desdichada, ni mucho menos, o hay algunos que tuvieron una infancia feliz. Y después, a la hora de quitarles eso, pues para quitar algo tienes que saber primero lo que es, ¿no? Tienes que saber qué es lo que le quitas, ¿no? De qué lo curas, ¿verdad? O sea, si vas a curar a alguien tienes que conocer de qué lo curas para poder decir está curado, ¿no? Entonces yo creo que más bien que curar sería un poco adaptarlo, que es un poco lo que decía José Ignacio, o sea, creo que decías, o sea, de alguna manera el que puedas volver otra vez ese paciente a la sociedad adaptado más o menos, pero yo dudo mucho de que eso pudiera ser. Por alusiones, no adaptado en el sentido de que tú hagas que él se adapte, sino que le ayudes a que la persona quiera adaptarse. Bueno, es una decisión libre. Doctor Rojas y doctor Caballero, ya termino con vosotros. La primera terapia para un psicópata, la condición sine qua non para que se pueda hacer algo con él es que tenga conciencia de que tiene un trastorno de esa naturaleza, explicárselo con claridad. Entonces, esto vale para el trastorno de la personalidad general y para este en particular. Explicarle y que él asuma, acepte y sea notarialmente consciente de que tiene un trastorno y un desorden decidivo. Segunda terapia, 4 cosas. Una terapia, o yo diría 5, integral. En primer lugar, medicación. La violencia, agresividad, impulsividad solo se controla de entrada con una medicación que es necesario. En segundo lugar, psicoterapia. Pautas de conducta mediante las cuales se le explica en lenguaje sencillo pero operativo que puede mejorar en cosas concretas de su vida ordinaria. Luego, laborterapia. Este es un gran problema, que tenga una actividad laboral y que tenga una actividad en donde dé lo mejor de sí mismo. Y esto le lleva a la cuarta, que es socioterapia. Gente y relación social en la que no utiliza al otro. El otro no es usado como cosa, sino como persona. Y es una tarea, es un mar sin orilla. Y finalmente, la biblioterapia. Es decir, que él lea algún libro sencillo y claro en donde se dé cuenta de lo que él tiene. Por lo tanto, dentro de lo laborioso, complejo y difícil que es tratar a un psicópata, yo diría estas 2 cosas. En primer lugar, explicarle lo que tiene y en segundo lugar, esta pentalogía terapéutica. Doctor Caballero. Bueno, es domingo con usted. Es domingo por la tarde y es un día de fiesta, es un día que yo creo que me voy a dedicar más al cine, que voy a hacer más de cinéfilo que de psiquiatra y voy a sugerir simplemente para el espectador que piense en algo que José Carlos planteaba también, es decir, que cada género, el género de aventuras, el melodrama, ofrece una especie de contrato implícito al espectador, ¿no? Y una satisfacción. La satisfacción en una película de aventuras está bien clara, en una película de amor también lo está, ¿no? En un thriller de terror como este, yo sugeriría que al espectador que pensase qué es lo que le gusta. Es decir, ¿por qué sigue una película como esta? ¿Por qué se sigue con tanta atención una película con estas características? Lo dejo ahí, ¿eh? No sé si eso es psicoterapéutico, pero espero que por lo menos haga que la gente disfrute de películas que de entrada son difíciles de disfrutar, ¿no? Por lo menos la primera visión, ¿no? Yo creo que películas para una segunda vez. Creo que es una buena reflexión. Yo añado una que una vez me comentó un amigo, ¿no? En la que me dijo que lo que separa a un psicópata de una persona normal es la cobardía, la falta de valor. Me decía, no somos psicópatas porque, como decía antes José Carlos Somoza, matar cuesta mucho, o estrangular a una persona, o matarla de diferentes maneras, pero me preguntaba, ¿pero qué ocurriría si pudiéramos matar a una persona que nos resulta odiosa apretando una tecla de ordenador? Apretando la ñ, por ejemplo, o el punto y coma, nuestro teclado del ordenador. ¿Qué ocurriría? En el fondo yo creo que lo que separa a una persona sana de un psicópata es la decisión moral. Es la decisión moral, la decisión que tomas sobre la naturaleza de tus actos, ¿eh? Yo creo que el psicópata lo que hace es prescindir de la naturaleza moral del acto que va a cometer, ¿no? Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los 4 por vuestras valiosísimas aportaciones. Muchísimas gracias a todos los que semana tras semana nos siguen con lealtad inquebrantable. En apenas un minuto, María Cárcava y yo mismo les anticipamos el asunto de nuestro próximo programa.
Bueno, y después de esta zambullida en los sótanos de la mente humana, les proponemos para la semana próxima un programa completamente distinto. El Papa ha proclamado, como ustedes saben, hace poco más de un mes el llamado Año de la Fe y nos ha llamado a una nueva evangelización. Sin embargo, no son pocos los obstáculos que la fe se tropieza para encarnarse en nuestras vidas tentadas por un clima cultural que nos invita a vivir como si Dios no existiera. Trataremos de señalar cuáles son las incongruencias mayores entre fe y vida que se dan en nuestro tiempo en el ámbito personal y social. Ilustraremos nuestro coloquio con Mi noche con Maud, un inteligente drama de Eric Romer protagonizado por Jean-Louis Trintignant, François Fabian y Marie-Christine Bagot, en el que un devoto católico que desea casarse con una mujer que también lo sea pasará por la prueba de conocer a una mujer descreída y divorciada con la que entablará una amistad que habrá de dejarle honda huella. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda Lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.